me down, 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 down. Try to lift me up, but I will stop the time crashing through my mind. Let's try to get beyond.
to the days when we were both okay. Baby, you know it wasn't yesterday. We lost track and we couldn't find a way. 'Cause I still love you. Oh, I still want you. I still need you. Yeah, I still love you. I still want you. I need you.
No, I can't take the silence. Now I find comfort in the rain. Tell me who can I rely on when those I love cause me pain. She dreams of you, she calls your name at night. I'm frozen in the snow, can't win this fight. This is heart robbery. 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 It's heart robbery. This is heart robbery. This is heart robbery. No, I don't recognize us anymore. Baby, your love used to be my cure. He was here when I needed you the most. You cannot steal what inside your heart. And you dream of him, you call his name at night. I'm frozen in the snow, can't win this fight. I can't win this fight. This is heart robbery. 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 And even if you try so hard, we're never gonna get this far. We're never gonna get this far. Trust me, trust me. And even if you try so hard, we're never gonna get this far. We're never gonna get this far. Trust me, trust me.
mis felicidades, bienvenidos a un nuevo directito, el último de Dota 2 vespertino. Y madre mía, casi 20 minutos de música, que os parece el nivel de streamer al que he llegado. Bueno, lo primero es que hoy me he ido a comer con mi madre y con mi primo. Y el caso es que he llegado muy tarde, ¿no? Y me ha costado 20 minutos y me he dormido un poco, con lo cual me he levantado justo 5 minutos después de las 5. He venido corriendo a abrir el ordenador y a poner el streaming, he puesto el té y me he ido a comer a un pakistaní. Y de pronto el pakistaní que he comido ha decidido salir. Y no paraba de salir, y no paraba de salir, y no paraba de salir. Y bueno, pues 20 minutos, ¿qué queréis que os cuente? No os voy a dar más detalles, pero aquí estamos para seguir con la buena racha. Ojalá que sea la buena racha esta de Dota, que antes era una mala y ahora de pronto una buena. Pues así es el Dota, ahora para ti, ahora para mí. Y bueno, pues ahora como llevo 5 directas ganadas, pues supongo que hoy me tocará comer pirindola. Pero bueno, es el último día, así que lo mismo me da lo mismo. Bienvenidos todos a un nuevo directito de Dota. ¿Qué bella descripción? Todo lo que entra tiene que salir, decía Shrek, pues algo así ha pasado. Qué rico estaba todo y claro, es lo que tiene el Pakistán. Y encima hoy es día de kebab, o sea, hoy full árabe style alimentation, you know? Y mañana os recuerdo que es el cumpleaños de Tainim. Hay que celebrarla. Hay que felicitarla. El pakistaní no conocía el Dotka. Sí, sí. Más rápido que una montaña rusa esa comida. Joder. Ha sido entrar y salir, señores. Y de hecho yo diría que aún tengo un poco de... ¿cómo se llama este? El pan de ajo con berenjena y un poquito de cordero por salir. O sea, me noto que podría seguir, pero he dicho, che, ya está bien, vamos para allá, hombre. Vamos para allá. Uf. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Hostia, he tenido hoy... mira, salto. Hoy he tenido un streaming de New World donde he echado espuma por la boca, chavales. Estoy calentito, os lo digo. Estoy calentito con los videojuegos, madre mía. Ay, si es que tengo un ojo. Tengo un ojo para los videojuegos. Que soy una auténtica maravilla. Soy una taza, una tetera, una naneno, un cucharón, una legoji, única popi. Muy bien. Celébrate. Oh, celébrate. Sí, celébrate. ¡Celebrarme! Escuché que como la mayoría de la gente quiere PvE, le van a dar más importancia a eso. Bueno, si fuera eso, sería lo de siempre. Sí. La realidad que más me cabrea, en el fondo, es el que no nos digan nada y nos mientan en el fondo, diciendo que no nos dicen nada por la salud del juego, cuando la realidad es que no nos dicen nada porque lo que nos tienen que decir es algo que no nos va a gustar, ¿sabes? Y lo que quieren es sacarle, pues eso, más rentabilidad al juego. Y ya está. Y no hay más. O sea, la realidad verdadera es que son unos capitalistas y que votan a mi ley. Por eso estoy cabreado con New World. Janso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco pelo. El poco pelo que me queda ya solo lo estoy viendo en WoW. Pues Chiwi, fíjate cómo estoy. Fíjate cómo estoy. Que me planteo hasta volver al WoW. O sea, para mí eso es tocar el suelo. El pozo. Es que estoy a punto de votar a mi ley. Fíjate lo que te digo. No sé por qué, pero me imaginé que lo dirías cuando saludé y hablabas de eso. Ya. Es que te he visto. No, eso no, Kirito. Ni de coña. ¡Viva la libertad, carajo! Vive la libertad de arruinar los juegos. No, a ver, realmente es varias cosas, ¿no? Lo de New World, por ejemplo, es que el juego se está desangrando de jugadores
y que dicen que viene algo muy grande que no nos pueden decir porque por la salud del juego, ¿vale? Lo cual a mí me toca bastante los cojones porque ¿cómo es posible que no te digan algo que puede ser bueno para el futuro? Con lo cual lo que me está diciendo es que va a ser algo que es malo y que por eso no me lo puedes decir, ¿vale? Y encima que digan que ellos tienen análisis de datos que nosotros no tenemos y que por eso ellos toman unas decisiones que aparentemente no le gustan a nadie, pero que ellos saben por qué las hacen y es porque nosotros no tenemos los datos. Y entonces la realidad es que si el juego está como está en la mierda y nadie juega, ni PvPeros ni PvPeros, ¿vale? Será porque las decisiones que están tomando son una mierda. Con lo cual, aunque ellos tengan datos que no tenemos nosotros, sus decisiones, el resultado objetivo es que no están funcionando, que son una mierda. Entonces, en ese loop, gritando esta mañana, pero gritando que se me bajaba el micro y todo. The battle begins. At last, the portrait of this battle will be painted. De los gritos que pegaba, el Windows me bajaba el micro. Os lo juro. Uf, me he quedado afónico casi. Me he quedado afónico. De hecho, lo tenía al 59 el micro. Imaginaos lo que he gritado, chavales. Uf. Sigo diciendo que cobrar 30 euros por un DLC se les va la olla. Si fueran 10-15 euros no me... No, pero si es que no es el DLC. El DLC ni tan mal. Es no haber hecho nada desde entonces también. A mí Jorge me regaló la expansión del New World y se la devolví para que no malgastase el dinero. A mí el New World me encanta, tío. Y lo que me jode es lo que hacen con ese juego, tío. Before the ink sets. Meant to be. As I will it. It was always so. Mira, no me concentro aquí y me revientan, en un momento. The line is true. A masterpiece. Memory serves. Yo jugué cuatro tipos de me esperé por el bien de mi entorno, lo dejé. A mí es que el modo ese no me gusta nada, tío. Power. Well now. Going. Nothing wasted. A steady hand. Radiant's courier has been killed. A coat of armor. I set my Dire's brush. courier has been killed. So we begin. So we begin. Moving. Oh yes. As if they could stop me. I see where this goes. Unburdened. This Me van a dejar asearnos tú. forward. Yes. All right. With dripping brush. Perfection. At last.
Madre mía, cómo está poniendo, ¿eh? I insist. ¿Qué tal un Venga, acabo de empezar. Neka, ¿hasta qué hora te quedas jugando Dota para hacer party? No voy a hacer party y voy a jugar hasta... Yes. 3 partidas, como siempre. Memory serves. The line is true. It was always haunting. The first of many unloaded enemies. As expected. Your top tower is under attack. Effortlessly. Yes. Steady grace. So we begin. Moving. Unburdened. Death imitates art. I set my brush. As if they could stop me. Okay, I'm under attack. Este buen hombre del señor. Gracias, Max Álvarez, igualmente. Fine. Creo que esta pinta mal. Flow as I will it. Meant to be. Get used to it. How your lifeline ends. Willingly. Going. I like to see what I'm working on. I'm walking on sunshine. Oh. Will not stand. I lift my brush. Well, now, Uf. fine. I see where this goes. Muy bien. Acaba de... Bueno, da igual, que está también la mía. What hope have you? Hora de volver a padre de los MMOs, el buen tibia. Hostia, buen tibia, tú. Your middle tower I is under paint attack. my way. Before the ink sets. Nothing wasted. Nothing wasted. Steady grace. Your middle tower is under attack. Deathstroke. And- No, no juega al tibia. I see Nix. Be careful. Effortlessly. Invisibility. Face your clever coating. Petty pursuit. I need more money. Feel her in thrill now. Your middle tower is under attack. Memory, a moving beauty. One of my Good job. punishments as a boy was painting rocks. I like Sigue vigente, es increíble. Flipa, ¿eh? Ya, pero hay juegos que no me... que no me acaban.
as I planned. No sé, visualmente. Se sale por un pelo. Yes. Calvo. This way now. A ver si se puede pulear ahí y matar a los bichitos. No, tremendo, tremendo. Going. Bounty. Before the ink sets. Yes. Meant to be. Yes. Tini is there. It Be was careful. always so. And we don't see Nyx. He must be invisible. Be careful, top. Did it burn out and fade away? Oh, yes. I paint my way. I see where this goes. I insist. We all owe a life to the fates. This will not stand. Run all you like. Well, now. With dripping brush. I set my brush. Our enemies deserve an audience. Be careful. Speed Breaker is going mid. Be careful, Limboker. Go invis or something. I don't have TP. Unburdened. As expected. Where one falls, another by my come to me. Moving. Regeneration. Okay. As if they could stop me. Willingly. Uf. The line is true. Hostia, el Neverwinter, Chiwi, ya te digo, chaval. Si echo de menos yo el Neverwinter. This way now. Memory serves. All right. Nyx is, I don't know where, but Your yeah, bottom I saw tower him. is under attack. Okay. I paint my stroke of fate. It was always. Lo he jugado, el team eso sigue roto, he jugado hasta de 4. El Dragon Knight lo enfriaron mucho, pero creo yo que elige un buen héroe, sí. ¿No estoy jugando Crystal Maiden en MMR? Pues sí, Crystal Maiden ahora mismo está súper bien. Súper bien. Okay, I listen. Nyx is here, I think. Okay.
They dare to attack me. My brush. Your bottom tower is under attack. Consciousness disperses. ¿Qué hay de nuevo en las tierras españolas? Pues no sé, supongo que dictadura chavista, se rompe España, la Constitución y nos van a no sé qué cosas más Your bottom tower has fallen. y vamos a morir, yo creo. Quiet falls. Nothing wasted. This will not stand. I insist. Mucho mal, tío. Well, now. Radiant's courier has been killed. Forget her not. At last. ¿Pero eso es nuevo? No, 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 eso es siempre. Eso es siempre, With dripping brush. la verdad. Your top tower is under attack. Okay. Eso es lo de siempre. Buah, Neverwinter Night, chavales, madre mía. ¿Neka sabe su partida en serie de USA? No, no. Ahora solo me interesa jugar Ranked solo, charlar con vosotros un rato y relax. Y estar de relajachón. The enemy's bottom tower has fallen. Going. I set my brush. Your middle tower is under attack. Relajadito. Neka, ¿tú crees que el algoritmo castiga a los jugadores que spamean héroes dándoles malos equipos contra unos enemigos? ¿Por qué, Riperks? ¿Por qué eres tan hijo puta? Radiant structures are fortified. ¿Por qué me deseas el mal? ¿Por qué quieres el mal a la gente como yo? ¿Qué problema tienes con la gente que spamea héroes? As I will it. Oye, ¿eh? Ah, porque cada vez que spameas pierdes. Hostia, pensé que era en plan de que odiabas a la gente que spameaba. I see where this goes. This will not stand. As expected, my love beckons. As if they could stop me. Yo no, yo spameo y no pierdo siempre. O sea, a veces pierdo, claro, pero... Unburdened. Before the ink sets. Más desesperación lleva a nuestro Failure Boy. As I flow. With dripping brush. I paint my way. You'll know when it's time. Meant to be. Bring tidings. I'll run you down. I never knew you were simple now. So we begin. No, man, be careful. Yes. At Your middle last, tower is under attack. the line is true. Your middle tower is under attack. Nothing wasted. All right. Your middle tower has fallen. Okay. Your end draws near.
see what you're made of. Going. Your top tower is under attack. Moving. Effortlessly. My ink falls down. Bien, Berganza, Berganza. I don't know where it's going. I wasn't expecting a challenge. Forward. No sé qué comprarme la manta, ¿no? O sea, la malla, joder. Before the ink sets. Pues no, no. Ahora, joder, Aglime. As I will it. Tengo ganas de que salga ya el GTA 6. Ostras. The ink spreads. This way now. La verdad es que tengo ganas de que salga... No sé. Yo no sé lo que tengo ganas, la verdad. I see where this goes. Your middle tower is under attack. Well, now. Un juego que me mole. I insist. Yes. Go defend top, I mates. set my brush. Haste. Well-gotten gains. Yo quiero un Guild Wars 3. Es mucho pedir. Oh, Axel. Buah. Willing. Pues sí, pero el otro día estuve viendo también. Guild Wars 2 tiene menos jugadores que New World, tío. ¿Sabes? Your middle tower is under attack. I have smoke. You wanna smoke, mates? As if they could stop me. Unburden. Il maestro. Mesmerizing. As expected. Steady grain. Something for you. Okay. It was always so. Slide between, let the lines take you. No, mate! What's him? The enemy's top tower has fallen. Who uses heal on him? Shit. Effortlessly. This way best to... I can't do that now. Before the ink sets. The ink tide rises. Wait for my... Yes. No sé quién la ha levantado con el puto Eul.
No, ya, y los que se quedaron super tryhards, te intentan jugar ese mundo 5 contra 5 estructurado, creo que se llama, nos hicieron caca, ya. Moving. Forward. Well, now. So we begin. Generation. Unburn. All right. I insist. Que se funda Ine, con eso tengo el entendimiento jugado por los años. The line is true. I see Your where top this tower goes. is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Masterpiece. Your top tower is under attack. I'm not ready. As if they could Your stop top me. tower has fallen. As I planned. Fine. Es mejor subir solo MMR con un amigo que de verdad entiendan las partidas normales que las que juego por DNC. Meant to be. A ver, si tienes un colega con el que te diviertes, que te entiendes bien con él y As expected. ya está, un amigo con el que te diviertes y que te entiendes con él, yo creo que claramente mejor eso. Bow Your middle before tower me. is under attack. Pero las partidas suelen ser más complicadas. All right. Willingly. Memory serves. It was always so. Steady grace. We can try. Beckons. This way. Gonna die. Casi me exploto, bebés. Casi me muero. Concha su mae. Oye, ¿has visto, Janso, la serie esta de los 3 cuerpos? Tío, me tengo que leer. Mira que me empecé a leer el libro. Porque lo vi ahí como un escritor de chino de ciencia ficción muy tremendamente bueno. O escritora, que ahora no sé si es chico o chica, porque... I have smoke. Yeah, we can try. Nothing wasted. What smoke, mates? As I planned. Steady grace. Yes. The script of suffering. Your Going. bottom tower is under attack. The script of Maybe go rush? meant to be. Moving. Well, now. Your bottom tower is under attack. I paint my way. Go rush? Oh, yes. It was always so. Oh shit.
Your middle tower is under attack. A clever coating. Come closer. Forward. As I will it. Effortlessly. Your bottom tower is under attack. Fine. As expected. Your middle tower Line is under true. attack. The mural overflows. Creo que leí que asesinaron al autor. ¿Qué dices? Your middle tower is under attack. Asesinaron al autor, no jodas. No tenía ni idea, tío. Pero ha acabado por lo menos, ¿no era como una trilogía o algo así? I insist. Before the ink sets. Roshan has fallen to the dark. Okay. What hope have you? Pues han hecho una serie en Netflix, creo. No sé en qué plataforma de todas. Yes. All right. Your middle tower is under I attack. set my brush. As if they could stop me. New. I foresaw your death the moment you were born. With dripping brush. At last. En Colombia expulsaron a los diplomáticos de la embajada de Argentina. Guerra en Latam. Hostia puta. So we begin. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Willingly. Your top tower is under attack. Dire's structures are fortified. I insist. Moving. Let's see what Rampage. The enemy's middle tower has fallen. Stroke. The enemy's middle barracks has fallen. Steady The grace. enemy's middle barracks has fallen. It's chilly. Throw another hero on the fire. Radiant structures are fortified. It seems a lifetime ago I last gave thanks. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. No humble art. As I so we begin. Dire victory. Bueno. El autor sigue vivo. Por lo visto se comieron un tremendo clickbait y quien asesinaron fue a un productor de videojuegos que la empresa también se llamaba Los Tres Cuerpos. ¡No! Pobrecito, tío.
Vamos. Estoy en tremenda rachuja de victorias, ¿eh? Pero tremenda. Así no, que es un boca chanclas. Llevo como 6 victorias seguidas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me espera la caída. Neka, ¿por qué será que el Dota se maneja por rachas? No sé. Mi mente turbia me dice que hay algo dentro del algoritmo que te hace eso. Pero quizás sea cuestión de probabilidad. Porque es verdad que si nos ponemos a analizar y tienes... O sea... ¿Cómo explicarlo? Seguramente no hay algo tan claro y matemático de que ahora te toca tantas y ahora te toca tantas. Porque yo he tenido a veces rachas muy malas negativas, luego he tenido cosas salteadas, luego he tenido buenas rachas. O sea, es muy probable que sea lo típico que hace la mente humana para entender el caos, que es darle cierto sentido que en realidad no tiene. ¿Vale? Que es como cuando ves dos números y dices, ¡qué casualidad! Porque son dos números que te gustan y dices, ¡qué casualidad! Son estos dos números que me gustan. Que si no te gustaran, pues no te habrías fijado. Con lo cual no es que sea casualidad, es que te gustan esos números. O luego que también el algoritmo pues te vaya, por ejemplo, cuantas más ganas, más te va poniendo difícil. Con lo cual al final acabas entrando en un sitio donde es demasiado difícil para ti. Y entonces te va como probando, te va dando opciones a jugar. Y por eso viene la mala racha. Y luego te vuelve a bajar y luego te vuelve a poner con gente un poquito más fácil hasta que vuelves a ganarles. Con lo cual seguramente tiene un sentido muy lógico que no hay tan mano negra que nos ponen buenas rachas y malas rachas. O sea, está claro que el algoritmo busca que tengas más del 50% porque eso te hace sentir mejor. Y si te sientes mejor, quieres jugar más. O sea, hay una mano que no es negra, que es del programador, que seguramente busca eso. Pero dentro de eso, pues lo que te digo, si te va buscando también para ir ajustando tu nivel, pues ir haciendo algo por el sentido, no tengo ni idea, ¿eh? Siento que en verdad es muy cerca del 50-50 porque después de 3 años así... Ni he subido ni he bajado, sí. Creo que nos fijamos más en las rachas y cuando son resultados mixtos ni les prestamos atención. Esa es, a eso me refiero. Yo creo que hay un poco de lo que dice un amigo y otro que de verdad hay un 50%, pero porque eso es un buen matchmaking. Si tú estás en tu nivel, si el juego te pone en tu nivel y ganas y pierdes las mismas, el juego lo está haciendo bien. Si eres lo suficientemente bueno, seguirás ganando hasta que llegues a un punto de 50-50. Neka, ¿qué horas tienes al 30? Solo uno, Oracle. El único horario que tenga al 30 es Oracle Jabo. Lo que pasa es que ya no pago... Estoy también enfadado. Es que estoy enfadado con mis videojuegos favoritos. Estoy enfadado. Con lo cual no quiero darles dinero. No me gusta el modelo competitivo de Dota ahora mismo. No me gusta el contenido de Dota. Que me gusta el juego, me flipa el juego. Pero no sacan héroes desde hace más de un año y cosas por el estilo. Bueno. What? Radiant victory. ¿Pero qué ha pasado? No ha contado, pero ¿qué ha pasado? ¿Que se les ha caído? ¿O que se ha salido? No te score Liver Detected. Es que no me fijé ni quién dejó. Flipa. Cuenta como partida. Antes nos vamos al VG3. Ah, no. ¿Te imaginas?
Hay un momento que es que Tiny me ha traído una planta y he oído al gato vomitar, creo. Vieron que era contra el Oracle. Ay, es que tenemos, le han regalado a Tiny por su cumple, que es mañana, acordaros, el cumpleaños de Tiny es mañana, felicítenla por las redes sociales. Y le han regalado una planta de eucalipto, bonita, para tener dentro de casa, que huele súper bien. Pero creo que es un poco tóxica para los gatos, así que espero que no la muerdan ni nada. Les puede dar diarreas y cosas así. Entonces he oído ahí como un... que a veces vomitan, pero me lo debo haber imaginado. Sí. A ver, es que mi Oracle... está que se sale, ¿eh? Está que se sale. ¿Dónde están los stats? Dios. Hostia, 5 seguidas. ¿50 asistencias? ¿Ves récords? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? ¿O del mundo? ¿Vine a probar el Marvel Rivals? Sí, yo quiero probarlo. Truth Vibration, yo quiero probarlo, me hace gracia. Lo que pasa es que seguramente lo probaré y veré que no es mi estilo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ayer nos pasó que en un momento tiró disconnect a todos, pero todos seguíamos en partida. No me jodas. Para que veas, para que luego te quejes de otros juegos. Que yo soy comprensivo con los problemas de los juegos. Porque efectivamente, no, me toca... No. Que no me deja jugar mi Oracle. Arriba es tu parte de tajo y abajo es mi mejor partida. ¿Ah, sí? Ok. O sea que esa es mi... Yo hice una de 15-50 asistencias. Sin morir. Flipa. 5 seconds remaining. Madre mía. Mi gato me va a matar. Recién la boté como hace 2 o 3 meses y ya van 2 veces que intenta encender la estufa de gas y quiere encenderla con el botón que te da la chispa. No me jodas, Axel. Y hace ahí clink, 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 clink. O sea, clonk, 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 clonk. Que suena súper fuerte, Axel. A mí igual, y no podía seguir ganando oro. Esa la perdí, joder. O sea que Dota bugs. Hostia, bueno, el PL... Tenemos opciones contra PL. Yo creo. A mí me pasa lo mismo, todos decían que todos estábamos conectados, pero seguíamos jugando. LOL. Yo creo que era mi hermana que está de visita en mi casa, pero era el gato. Flipa. Se me actualizó el juego y se bugueó. Ah, ya también le pasó a más gente. Uf, qué dolor. Qué puta mierda, tú. No sé qué hacer, tío. Prepare for battle. I respect trees as obstacles for their well-being, not my own. Hey, Piki. Yo creo que sí, yo creo que tenemos mejor draft, Piki. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Piki? ¿Cómo va la vida, tío? Me alegro de verte, Mon Amour. Me alegro de verte, Mon Amour. ¿Qué te parece? Más que hace mucho que no la juego, la verdad. Estoy intentando jugar otras cosas. Stay the course. The hammer wants to go this way. To my purpose.
30 seconds to battle. I'll move the ground. The sky moves behind us. ¿Qué tareas aquí de objetos, tío? Mañana empiezas a grindear. Wow, voy a intentar llegar a 7K, que tengo una semana de vacaciones. ¡Vamos! A ver, Piki, no creo que podamos. Soy ancien, pero creo que no... Que no te deja jugar conmigo. Begins. Anda, andará se llama. I honor the El pavo este es español, ¿no? of light. Anda, andará. Yes. Darkness flees before me. Oye, ¿qué me podría hacer esta partida bueno, tío? I can't be stopped. Me hago Glimmer. Me hago un Forstaff para sacar a la peña del pisotón y tal. Un Eul. Follow the sun. Ya, no podemos. No podemos. Traverse the field. Let's change the horizon. Oh, me gusta. Venga, sí. I go for Blood Meats, mates. Vale. I like this course. I'm ready for anything. I'm under attack. The natural path. Bring it on! I love it. That decides it. Good job. I've been waiting. I foresee a great deal more. I will not falter. Of course. Qué bueno la andará, tú. I've waited millennia to stretch my legs. I'm under attack. I'll never tire. You are right. With light goes life. I could cover the cosmos. Of course. No me entendí ahí con mi colegón. I am needed. Don't waste the day. Sunward. With inner light revived. It's almost to me. Traverse the field. The hammer wants to go this way. Creo que me va mejor esto, tú. Earn my ¿O no? place anew. Ay, no sé qué comprarme, tíos. Pues hace tanto que no juego la... Right. I've been waiting. With light goes life. The light advances. I'll never tire. They dare you. It never hurt you. You want some too? Let's change the course. Almost. I'm Good under job. attack. Darkness flees before me. Stay the course. Está difícil la dimensión de esta partida, pero yo ya Bloodmist, Greba, Orbe de Loto y Euls. A ver, el Euls lo puedo meter antes. Es que me ha gustado, la idea del Euls. Me gusta la idea del Euls y puede ser que sea bueno antes. I can't be stopped. Porque también me da regeneración de maná. Yo creo que está guay. I'm ready for anything. I like this course. Puedo cortar muchas cosas, esquivar otras tantas. The sky moves behind us.
I don't like your attitude. Denied. I like it. Acabo de bloquear el campamento. Yo solo... Ah, no, que no son... no. Yes. I will not falter. Yes. I'll join you. I was always good at killing. Follow the sun. Yes. The light advances. Let me punch something. With light goes life. I'll do whatever it takes. La DP y el R-Rack os puede dar la partida rápido si os proteges y la tienes hecha, sí. Quiero support. Sí, yo support siempre. Yo support siempre. Siempre. Yes. I've been waiting. Traverse the field. Double Don't damage. waste the day. Bounty. The hammer wants to go this way. I can't be stopped. Double kill. The sky moves behind us. To earn my place. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. I'll never tire. Sunward. I am needed. Not even the cold ones could stop me. To my purpose. Mierda. A tithe to the impurities. With inner light revived. Ah, me la ha quitado. I will not falter. I like it. I'll return. I'm under attack. Thundered by light. Vigilance now. A flash in your eye. I recover the cosmos. Denied. Sun's out, guns out. Joder, he fallado los lag hits como un retrasado. Stay the course. Don't kill me. Darkness fleets right. Step into the light. Who wouldn't want the other side? I like this course. Night now would bring deep of day. In the end, you'll know. Your middle tower is under I attack. like it. Some make mortal One tower. I have my hammer. Behold the The natural path. actions. Of course. I'm under attack. Right. My hammer. For silence. 110 friendly. Your middle tower is under attack. Good job, mates. Madre mía, la verdad que tenemos una setup buenísima. Madre mía, no puede ser esto, tío. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Pero tremendo, ¿eh? I will never return to the black sleep. I take it. I appear reckless only because I'm a barbaric way to travel. Your middle But we tower do is it under last. attack. I'm ready for anything. Let me put it another way. Let's change the horizon. A friend of
My bad. No, don't worry. You cannot evade the light. Take. Ah. Almost. Don't worry, mate. Radiant structures are fortified. Hostia, se llama Indra, chavales. Top tower. Ah, no, Inda. No, Indra. How to handle Está ganando marca, Neka, sí. Yo también pensaba en Loto. Tienen muchos single targets. Se llama la ulti del push. Sí, también está bien. Your top tower is ¿Te under dice una español nick de la EP que la del Yakiro? Claro, Saltarín, Andará. Es que parecen todos españoles, ¿no? Your top tower is under attack. Yes. The enemy's middle tower has fallen. I love it. Un Orbeloto también mola. Pero un Eul es que hace un poco ese papel, ¿sabes? Yo creo que... I'm almost level 6. Right. To my purpose. Your top tower is under attack. Ah, 3. Traverse the field. I like it. The sky moves behind us. I take room and tip it up. I could cover the cosmos. Hammer's ready. I'd love to. The hammer wants to go this way. Heads up! Invisibility! Of course. Don't die, I go top. I'm under attack. My creatures of darkness prevail. Bien. ¡Oh! Your bottom tower is under attack. Madre mía, nuestro... It's nothing to fear. I will not ¿Eso sería para quitarle el puto buff del espíritu del Elder? Si es sí. Sí. 6 pelea. The natural path. Sunward. O sea, nuestro Faithless es bastante regularcete, ¿eh? Me da un poco de miedete. Yes. Follow the sun. Yes, bounty. You will feel the rays. Turn at my hammer seas. To earn my place anew. I blaze right. What I say? Let's change the horizon. Vigilance now. Casi me la lían, ¿eh? I am needed. I like Venga, cuando tengáis que tienes una marca al roso con objetivo la última se voltean pulsando tiros 2. I'll never tire. I've been waiting. With inner light revived. Darkness flees before me. Let me return. Let day fire light the sky. Abhorrent creature. One. To the end of you.
I'm ready for anything. Chaos will never reign. With light goes life. I can't be stopped. Son unos liados guapos, sí. Sunward. Unos big liados. A tithe to the impurities. The natural path. Face the light. The never fall before me. Let's change the course. The light advances. Your top I have tower Solar Guardian is if you wanna fight. I don't have mana. Of course. Dire's structures are fortified. I Your top tower is under attack. Yes. Unrelenting. Your top tower has fallen. Better together. I bear the right to the first stand. Stay alert. I join the children of light. Es que es como que no juega con nosotros, tío. Your top tower is under attack. No estamos nunca juntos, tú. Neka, ¿sabes cómo llegué a ser máster en esquivar hooks? Nosotros como bajitos clicamos muy seguido al mapa, aunque cuando eres con un solo clic lleva donde quieras. Haz un clic y disfrutas con el cursor hacia un termino para romper cadera con el clic. Vas jugando. Yo hago eso mucho, sí, sí. I've been waiting. To earn my place anew. I like it. Darkness flees before me. Right. Illusion. Feel the power of the first days. Sons to me! What did I tell you? I'll never tire. Run, take and go. Don't waste the day. I'm under attack. To my purpose. How can I vigilance now? I will not falter. Go. With inner light revived. It's almost boiled. Your bottom tower The is hammer under wants to attack. go east. Was that more of a splat or a I'm under attack. Help the children of light. My strength is not ¡Ay! We are never five. No, voy a hacerme la glimmer, tío. Es que nunca estamos los cinco, tío. I get for taking it easy on me. Your middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. I am needed. Your middle tower is under attack. Cheer up, sunshine. Fresh. Your middle tower is under attack. The sky moves Your behind middle us. tower has fallen.
With light goes life. Riot Post. Tormentor Mates. Yes. Come to me, come to me. I could cover the cosmos. ¿Qué tal, zurdo no diestro? Odio cuando ocurre eso. Me gusta que uno de tu equipo quiera pausar el ritmo de la partida porque necesita X. Follow the sun. I love it. Heads up. I'll feel the power of the first days. My wish is granted. Ah, no sé qué hacerme, porque es que en realidad... Las grebas también pueden ser la polla. La Glimmer también puede ser la polla. I will not falter. I'll never tire. Let me put it another way. I can't be stopped. Follow the sun. Joder, justo se acaba ahí, tú. Traverse the field. A tithe to the impurities. Yes. I like this course. Darkness flees before me. The light Es que la Ganin también puede ser puto clave. Of course. Your middle tower is under attack. The hammer wants to go this way. No sé, Piki. The sky A Ganim. is behind us. The natural path. I've been waiting. Go back, I don't have mana. I'll drop an anvil. 4 seconds, I give you mana. Sunward. Soon, perhaps. Right. Wait my BKB. I like it. Yo creo que sí, ¿verdad, Ganim, tío? Sí, me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar, claramente. Claramente, chavales. Tengo que curarles y salvarlos. Revived. Salvarlos ese poquito. El Shark Courier. I have Stay BKB. the course. I am needed. Go. Corona. Let's change the horizon. With light goes light. I could cover the cosmos. What's going on here? Right. Let day fire light the sky. ¿Pero por qué no tiro la crono nunca? No va, venga, bien. Bien. Perfect, mate, perfect. Your bottom tower is under attack. The enemy's top tower is falling. I'm ready for anything. To Your earn middle tower is under attack. your return to my purpose. Your middle tower is under attack. ¡Hey, Tane! ¿Cómo estamos? I've been waiting.
Venga, ¿cuál es el carry al que le tienes más respeto? Sé que cuando lo ves en equipo contra dices, hostia, mejor acabar pronto. El PL. I'll never tire. El PL me da muchísimo miedo. I'm ready for anything. You want it better together? Fall before me! Your bottom tower is under attack. Let's change the horizon. ¡Hostia! Your bottom tower is under attack. Que también depende mucho de tu ulti, la de Boy y la de Pepe para... Sí, sí, sí. Your bottom tower Que is han venido under para mí a attack. tope, Yo creo que tendrán ahí visión. Your bottom tower has fallen. I think they have vision here. Maybe. "15 seconds and I have ultimate to go." Your bottom tower is under attack. I feel I am Step Your into bottom tower is under attack. I love it. With enough strength, I can end the fighting Hold on. together. With light goes life. Your bottom tower is under attack. Well done. The natural path. I'm crazy. Your top tower is under attack. Yes. It's almost now. I can't be stopped. I like this course. Si vais ganando y os pusieran al tier 2, pues de puta madre, Neka, pues también. So now, you want some too? To my purpose. Scream for me. Yes. Maybe go back. Yeah, because I don't have I ultimate. don't have BKB. With inner light revived. Heads up to me! I bear the light to the first stars. Right. Ready to fight? I can feel I'm invincible! The hammer wants to go this way. Sunward. Don't waste the day. Hostias. Me la voy a jugar a pura curación, yo creo. Pero necesito mi fragmento también, tío. No os he hecho ni un puto por rush. ¿Qué tal, Sadán? ¿Cómo estamos? 4 de sus 5. Ya, zurdo, si a veces pasa eso, tú. Pero, a ver, lo de esperar por un objeto tampoco es tan raro, chicos. O sea... Hay que escuchar también a tus cores y tal para ver cuándo están predispuestos y eso. Lo cual también quiere decir que cuando necesitas un objeto, pues tienes que dejarle farmear y ver si realmente ese objeto es tan necesario. O merece más un timing que mates a alguien para comprar ese objeto. O sea, es que, joder, el Dota es un juego tan jodidamente difícil. Traverse the field. Wait my chrono. Bottom tower is under attack. Okay, I'm ready to fight and I have a gun him. Yeah, wait my flare. Your bottom tower is under attack. The sky moves behind us. Your bottom tower has fallen.
Darkness flees before me. ¿Dónde están Russian, mate? I could cover the cosmos. It right. My hammer sings. That never gets old. चाहिए shard. Follow the sun. The light advances. I have ultimate with Aganim. I will not falter. I like it. An annoying necessity for now. Sunward. O sea, mira, hace tanto que no estoy haciendo esto, tío. Madre mía, para que veáis. I can defend and I have ultimate. Yes. Let's change the horizon. It's almost buoyant. To my purpose. With light goes life. The sky. Las líneas no están mal puleadas. Yes. Muy sensible al error humano. I can't be stopped. El que de todo. I like this course. Stay the course. Go, 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 go. No push, no push, no push. I have Chrono. Good job, mate, good job. Iron men on their way. Me he salvado, con el Aganim. Natural path. Piki. Ha sido la puta clave, chavales. Ha sido la puta clave el Aganim. Qué importante es decidir un objeto, tío. Me cago en Dios. Qué importante es decidir un objeto bien. I'm ready for O it. sea, es bestial cómo puede cambiar una partida. Si eliges un objeto que toca o no. O sea, es que es monumental. Es monumental. O sea, es puto Dota. ¿Te refieres a pobre Florence? I love it. Se le ha ido la luz. No, Need kill, joder. need kill. Puto Dota, casco de juego. Más guapo. Totalmente, chavales, casco de juego más guapo. Don't waste the day. Your top tower They is under dare. attack. I'm Your like a top solar tower has fallen. I can come back with my ultimate. Push TP, push TP. Darkness. I have Chrono and I have BKB. I have ultimate. Woohoo! Oh shit. Well done, well done. Well done, mates. Woo. Que pensaba que ya tenía fragmento, tú. Well done. Oh my god. The enemy's Hostia, es verdad, la BKB con mi Oracle contra el Night Stalker. Go kill, go kill. Maybe not. Well done, team. Sí, 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 sí. Ahora ya curo 1600, chavales. Con esas dos cosas. Más evasión, más todo, sí, sí. All right. Where radiant structures are fortified. Go tier 2.
Goche tú. Goche tú. I've been waiting. I have ultimate. Enemy's Ready middle to tower help. has fallen. Yeah, go. Asta. This should be enough. I take. Дашь на лишаке? My fallen Да, возьму. masters, despite what they made me do. Fear the Хроно... coming of the light. Of course. Summon now. Bring it on. Wait my хроно. Vigilance now. Thundered by light. Wait me, go. Well, Lord. Again. Well. I'm coming. You are now. I'll be small. The light advances. Ой, блядь, не то убил нахуй. The sky moves behind us. Our armor never. Good job. The enemy's top tower has fallen. Vamos, babies. With inner light revived. The enemy's top tower has fallen. The light advances. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Radiant structures are I can't be fortified. stopped. I'll throw an anvil. Dire's courier has been killed. You merge with the impurities. To my purpose. The enemy's middle tower has fallen. Let's go. ¿Se sube a Ancien 2? No creo aún. No, porque estaba casi bajando de Ancien. Es que vengo una racha mala, pero... I'll never Okay. I'm under attack. Real. Follow the sun. Let death fire. The enemy's bottom barracks. We now have nectar. Don't be hasty. Traverse the field. Move to me. You want some too? Perfect. Follow through. Yo... Yes. Hola, ¿qué ha pasado con Ona? ¿Que evolucionó, chica? Es que sí. Evolucionó. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Vigilance now. Блядь! Ломайте, сука. То еще пройдем нахуй. Dire Оп. Good job, mate, good job. ¡Давай, bled! Puto cabrón. Hostia, nega Viciuslab, eres nega. Sí, Eres papi, auténtico. sí. Good job. Hemos estado en línea. Andará. Qué guay. Ay, qué bonito. Ostras, ahora os enseño la foto de mi gatita. Muy bien, de profe, tío. Jugado de puta madre. Un placer, loco. Mirad esta fotito que le acaba de hacer Tiny. Oye, es una fotaza. Mirad mi gata.
Mientras yo juego Dota. Esto igual me chapan el streaming por pornografía gatuna. Atentos a la pornografía gatuna, cuidado. Cuidado. Oh yeah. Sexy as fuck. ¿O no? Mira la gatita pirata, se ha hecho mayor. Es una fotaza de Tainim que lo acaba de hacer. Ojo, sensual. Esa es, no me dice skin. Sí. Llame tú, Marieto. Es que eso es, no se puede permitir. Report. Me has pillado aquí en mi postura casual. Durmiendo en el sofá. Joder, menuda racha, chavales. Me voy a pegar un ostión. Pero bueno, oye, empezamos la semana con racha negativa. Y ahora estamos en racha mega positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguidas. Mother of the Corder. Oh my fucking god. Oh my fucking god. No, adivine 4 sin escala, no. Adivine no. Pero oye. Not bad. No, me han baneado ahora que no. Ahora no sé qué jugar de Chen. Ya está, chavales. Chen is coming. Chen is my man. Estoy fuerte, Neka. Ya está, agafado, Piki. Ya está, se acabó. Buah, Piki, tío. La verdad es que la época... Piki, te iba a decir que gracias por pasarte, tío. La época de los vicios vengadores siempre estará en mi memoria como una de las épocas más felices del Dota, tío. La maldición me da igual. Sigo siendo feliz y verte por aquí también me pone contento. Así que da igual perder o ganar. Compañero, que vaya muy bien, tío. Que vaya muy bien, Piquisito. A ser felices. Estamos fuertes. Por Gondor. Puto Piqui, tío. Qué personaje más buena onda. ¿Podemos jugar algún día aunque sea un ranque? Pues sí, Piqui, claro. Gracias, tío. Gracias. Ahí vamos a ver. Yo con que me lo pase bien. Es una partida relativamente complicada. Pero ahí vamos. ¡Hijos de Gondor! ¡A disfrutar! Anti-gay. What the fuck? Ah, anti-mage, anti-gay, vale. Ahora lo he entendido. Ahora he entendido. This one is prepare for battle. As you say. Yes. Corred, insensatos. Por Gondor. As Obelisk directs. ¿Por qué se quedó ahí? A pious path.
So I go. Tienen buen level 1, ¿eh? Y nosotros... Bueno... Nah, con Anti-Mage nunca tendremos level 1 bueno. Yes. 30 seconds willing. to battle. Leap of faith. The battle is ours. Victory is assured. This one is in the bag. In your name. The battle begins. Hallowed ground. The persecution starts now. The Persecutions. La putada es que... No hay peor héroe que Anti-Mage para jugar con el Chen, pero bueno. Yes. May it please you. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Leap of faith. As you say. Yes. Obelisk, guide me. So I go. Consecrated. I'm under attack! As Obelisk directs. In your name. Yes. Go. God willing. As Obelisk directs. Hallowed ground. Yes. ¡Oh! ¡Lo siento! A pious path. First blood. Yes. Attack. Estoy muertísimo. Yes. What blasphemy is this? Bueno, pero ahí tiene la línea, ahí tiene la línea. Mi Anti-Mage. Está bien, está bien. Está bien, ¿sabes lo que puedo hacer? Es una línea muy jodida. Obelisk, guide me. My holiness deepens. Leap of faith. Schism. Test your faith. Heretic. So I go. As you say. In your name. God willing. Hallowed ground. Can't escape your sins. A pious path. I will stack now and then pull, mate. Okay, be careful, Anti-Mage. Yes. No, don't kill it. May it please you. As you say. As Obelisk directs.
So I go. Gonna pull now. And I can heal you. Fitting penance. Yes. Hallowed ground. God willing. May it please you. He's out here, anti-mage. Obelisk, guide me. Radiant's courier has been killed. Blessed increase. Yes. Leap of faith. A pious path. Yes. No sé por qué se ha ido, tío. In your name. My congregation grows. Punished. Act of God. Your middle tower is under attack. As Obelisk directs. Dire's structures are fortified. Yes. Yes. May it please you. Hallowed ground. Your middle tower is under Leap attack. of faith. Me parece bien. Que quiera farmear. Faithless one. Pass the tray. Attack! God willing. Coming to heal you. Come to me. Radiant structures are A pious fortified. path, infused with the spirit. In your name. Your top tower is under attack. Strength from on high. So I go. Obelisk, guide me. Yes. As you say. No está quejando mucho, lo cual me encanta. Chastised. Hallowed ground. Test Your your top faith. tower is under attack. As Obelisk directs. In your name. Te traigo creeps, te los... Obelisk, guide me. Te curo, yo creo que estamos bien, ¿no? Leap of faith. As Obelisk directs. My flock increases. Attack! May it please you. Penance. No. So I go. Schism. As you prove. Your middle tower is under attack.
Bueno, not bad. Not bad. Se murió el mid laner. No lo salvé, pero se murió el mid laner. I am redeemed. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Yes. God willing. Wait for my blood mist and I go bot. Yes. Infused with the spirit. 'Tis mine. Attack! Heretic. Your middle tower is under attack. Punished. Take this warning to A heart. pious path. Leap of faith. May it please you. In your name. As you say. Yes. 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 So I go. All are healed. It's not time yet. The swat. Your middle tower is under attack. Hallowed ground. I'm under attack. Your middle tower is under attack. As always, direct. Your middle tower has fallen. Died to it. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Fitting penance. God willing. A pious path. Your bottom tower is under attack. Penance. God willing. Your bottom tower has fallen. Act of God. As always, even hallowed ground. Woo. Bueno. So bad? Radiant structures are Not at all. We have an anti-mage. We are fighting against 5. It's not As bad, you man. say. Leap of faith. Hey, we are doing great, mates. We are okay. The enemy's top tower has fallen. May it please you. In your name. As Obelisk directs. So I go. A pious path. Obelisk, guide me. Es que no sé qué hace el puto Lich. Al Lexney, ¿podéis ir a decirle a su canal de...? No, decir nada. Es que es retrasado. A ver, tenía que tocarnos un tonto. Tocarnos un tonto y ha tocado... So I go. Ha tocado en la línea de bot. Yes. Hallowed ground.
Obelisk, guide me. Well done, mate, well done. God willing. Yes. Consecrated. Leap of Yeah, faith. we need to do that stacks. As Obelisk directs. There are stack here. Yeah, come on, come do it. As Obelisk directs. Consecrated. Attack. Aquí yo tengo. Yes. Heretic. A pious path. Infused with the spirit. As you say. Yes. God willing. Roshan has fallen to the Radiant. Obelisk infuses me. Yes. My faithful join me. Schism. Worthy donation. Anda huevo, tío. Attack. Manda putos Your huevos. top tower is under attack. Que acaban de hacerse el Roshan, tío, estés ahí al lado como un puto retromonger. As Obelisk directs. Your top tower is under attack. May it please you. Radiant structures are A pious fortified. path. Your top tower has fallen. A healing hand. I meet my maker. Your top tower is under attack. Uf. Uf. Bien. Reincarnated. Obelisk, guide me. In your name. Yes. No, dando más. ¿Para qué se mete la QOP? Bueno, So I go. haberla intentado. Si es que no está mal. El tema es que tenemos un anti-mage y hay que jugar pues pensando en él. Ya está. Es que anti-mage, haciéndose el Roshan ahí, se muere ahí, pues es un poco doloroso. In your name. What do you buy? Persuaded by prayer. Test your faith. May it please you. A pious path. Yes. Faithless one. Repent as overcome. Martyr. Mira, ¿sabes? Antes de que le oiga decir nada. ¡Oh! ¡Qué paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! Es el típico, mira, si sois como este tío, solo contribuís a que la partida vaya peor. ¿Sabes? Este tío lo único que hace es contribuir a que la partida vaya peor. Porque está solo pensando en todo lo que hacen mal los demás. Y metiendo el dedo en la llaga.
Si queréis ser buena gente y que os vaya bien en la vida, no seáis como este retrasado. Your bottom tower is under So I attack. go. Dire's Porque vaya tela, structures tú. are fortified. Hallowed ground. Your bottom Solo hace que tower poner is under XD, what the fuck, ¿sabes? Pues yo qué sé, venimos con un smoke y pensé que al ir para allá, digo, pues matamos a la courier antes de irnos. Pero la otra no ha querido darle un golpe. Your bottom tower has fallen. Fit for a queen. Obelisk, guide me. Tides. Yes. Yes. May it please you. Obelisk, guide me. Know your weakness. God willing. Yes. So I go. As you say. Yes. Leap of faith. A pious path. I'm open all night. Hallowed ground. Luego me voy a hacer una Glimmer y un Force. In your name. As Obelisk directs. Thou payest dear. Hallowed ground. Obelisk. Madre mía, el Lich corre más. Es tan bueno como valiente. Yes. Ese pavo, tú. May it please you. As you say. Alms for the dead. Leap of faith. God willing. Yes. losing my voice. In your name. As Obelisk. Joder. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Up high Your is middle tower has fallen. Yo te metí el escudo, amiga, pero... So I go. Your middle tower is under attack. Yes. Your middle tower has fallen. ¿Cómo lo ha visto el Xiaofin? Pobre Cuo, intenta jugar para darle espacio a la M, pero ni... Your middle Nada, tío. tower has fallen. Yes. A pious pact. In your name. So I go. Yes. Hallowed Joder, macho. as Obelisk directs. I'm under attack! Yes. May it please you.
Yo soy duro de matar, ¿eh? As you say. God willing. Leap of faith. So I go. May it please you. Obelisk, guide me. Leap of faith. Es que no puedo llegar a ayudarle, tío. A pious path. Yes. Your middle barracks are under attack. God willing. Tiró la manda distante, sí. Sí. Y luego se quedó silenciado. Your middle barracks are under attack. Bueno, está... a ver, no estoy escuchando al Lich y debe estar echando espuma por la boca, ¿no? ¿Podéis ir a mirarla a su streaming? Porque yo creo que estará echando espuma por la boca, porque está totalmente pasota de todo, creo. Lexine... Igual no está ni siquiera streameando. Pero debe estar... ¡Buah! Debe estar tirando espumitita por la boquiti. Bueno, oye, ¿sabéis lo que os digo? Que se rompen las rachas sin sufrir demasiado. Not bad. Not bad. Ya os digo, con un Chen cogerse un anti-mage hay que tener huevos, tío. Hay que ser cabrón. Pero bueno, no pasa nada. El AM más útil que vi. Sí. Ha estado guapardo. ¿Qué rol es más difícil de jugar? Uf. Bueno, da igual, sí, da igual. Sí, era por ver si estaba echando espuma por la boca. El rol más difícil de jugar depende del nivel. Was stop, realmente. El Lich este no quiero volver a jugar con él. No está streameando, vale. No me gustan los AM speakers, todos juegan igual. No, todos no, hay buenos anti-mage speakers. Pero hay otros muy mierda pickers. Es una tía y no está en directo. Bueno, está bien. Pues aunque sea una tía, es una tía maleducada. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! That chain was something. ¡Ojo! ¡Ojo! Que fue mi culpa, chavales. El anti-mage se queja de mí. Y la Legión no dijo nada, ¿no? ¿O sí que dijo? Oh, pues mira, tampoco me gusta. Este sí me gusta. No, dice, ese Chen era algo... ¿Sabes? Was something. En plan de... menudo Chen, ¿no? Entiendo qué quiere decir. Y lo mismo con la Legion, que se tilteaba en todas las dimensiones. Pero si yo no me tilteé, yo no he dicho ni mu. Por eso que la Legion Commander... Está diciendo que la Legion Commander se tilteó, pero yo no sé. Yo no noté tanto a la Legion Commander. Creo que dijo algo en algún momento, pero este era el que estaba todo el rato y dije, mira, me paso. Es que cuando alguien, por ejemplo, tú pones un war y te los desguardean y pone XD. O tú intentas hacer algo y fallas y te pone what the fuck. O, ¿sabes? Cuando hay alguien que a todos tus errores hace un comentario, hace un pingueo o hace... ¿Sabes? Only Lich trying to win. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta!
Es que no sé. Es que han visto, o sea, Lich totalmente AFK, sin ir a ningún sitio para ayudar a nadie. Farmeándose las junglas. Este ha jugado otra partida, claro. Y luego Anti-Mage absolutamente AFK jugando en otro lado. Las dos caras del amor. Esa M en el Spider-Verso. Lich trying to win. Y lo otro. Dice. Dice, eso debe ser una broma. Ay. Hostia. Que vaya tela tú, el tío estaba en otro. Pregúntale que de cuál compró, yo también quiero esa droga, ¿no? Es que qué fumada, tío. Si no hubiera dicho nada, ¿sabes? Yo no. Yo no lo entiendo, tío. Ay. Además, el last pick, tío, quiero decirte, tú sabes que tienes un Chen al lado. Y teniendo un Chen al lado, te piqueas. Te piqueas un anti-mage que solo necesita babysitter y que no va a estar participando en nada, tío. Dale, Coop. Explícaselo, Coop. Bueno, en cierto modo sí intento ganar, pero para el equipo enemigo. Joder, chavales. Vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí un vídeo que acaban de publicar sobre juegos. A ver. Juegos de abril. Vamos a ver esto. Creo que... A ver, ¿cómo os lo puedo poner en español? Esto sí, ¿no? Inglés... Traducido automáticamente... Español. Aquí estamos. Let's go, babies. Vale. Este tío mola mucho. Este tío tiene un vídeo súper guapo del Dune que, ¡buah! Tremendo. Pregúntale, a ver... Ah, vale, sí. Ese ya os lo he leído. Vamos allá. Regularly scheduled programming, checking out new upcoming games. So what do you have to look forward to in the month of April 2024? Let's take a look. Gigantic. Here's a blast from the past. They're releasing the Rampage. Hostia, el Gigantic este, ¿sabes? Madre mía. Este juego que es un poco el Paladins, ¿no? Sí. Es un poco también Overwatch, de hacendado, extraño. Un poco... Había otro juego también parecido a este. Hostia, no sé yo, ¿eh? Es que el estilo este de dibujo que no sé... A mí no me acaba de molar. ¿No? Típico juego que solo jugaría en Steam Deck o en la Switch. Ya, a mí no me acaba. Este tipo de dibujo... tiene algo que... Había un juego que se valía... ¿Cómo se llama, tío? Que también lo cerraron y que... Pero gráficamente molaba mucho más. Pero bueno.
Cast of No sé por qué no salen 23 los returning heroes, subtítulos. along with 2 brand new ones. Every one of these 25 playable characters come with Ahora. their own unique set of offensive and defensive abilities, fitting a variety of playstyles. Que Clash, ping, que pan, the que original pum. 5 vs 5 MOBA-like game mode Es from como un Gigantic's MOBA, pero first así como release el también, ¿cómo se llama as well as the este? new El, edition of Rush, which is said to be more accessible, fast-paced, and action-packed, letting players ¿Cómo se llama? El que van a sacar ahora el 2, tío. Joder. ¿Eh? Picaro Bay. With a big old pirate ship, and then Heaven's Ward, an industrialized district with an old power plant. El de los dioses, tío, que van a sacar el 2 ahora en breves, tú. Madre mía, qué memoria tengo, de verdad. Smite, gracias Axel, tío. Es que te voy a contratar como mi apuntador. El Smite. Es un poco el Smite, en ese sentido, un MOBA en tercera persona, tal, ¿sabes? Vale, consola y PC, bueno. No me acaba tampoco. O sea, no es mi estilo. Que es que al final tengo un estilo yo muy concreto que es una mierda. Porque no sacan juegos que me gusten. El 9 de abril, otra vez. A ver, se ve divertido, pero es que para esto, este juego me llama más, por ejemplo, de Marvel. Claro, para hacer así un poco el tonto y jugar un poco. Oye, ¿sabéis cuál me están entrando ganas, aunque luego sé que voy a jugar 2 minutos y se va a ir toda la mierda? El juego este de Helldivers, creo que se llama. Que es como los de Starship Troopers. Esta mañana me he visto viendo un streaming. Es más, jugándolo, de hecho. Y he dicho, hostia puta. Pensé que Fortnite. No, Fortnite no. El WoW. Ya, Axel, ¿verdad? Es verdad. Da la impresión como que si no tienes con quién jugar no es nada divertido. Sí. Dofus Touch. MMO móvil. Pues no se ve mal, Vale, retiro lo dicho, es una putada Sofía. No, no es lo mío. Ah, el Vermentide. Buah, el Vermentide lo jugamos y además tenía una aplicación como para Twitch para que la gente pudiera tirarnos más bosses o más bichos o más curación. Estaba divertido. Aguanta Age of Empires, sí. Tengo un calor ahora de pronto que la flipas, El mentira con amigos está genial, pero claro, si no hay nadie te comes una mierda, sí. Es como un poco feo. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Oye, ¿se ve bien? Intricately interwoven, full of secrets, hidden areas, and randomly generated loot. As was the case with their prior games, Moon Studios is hoping to bring a new twist and new approach to an already established genre, and it seems like they may very well deliver. I got the chance to play No Rest for the Wicked last month, spending a few days with the game. I was pretty obsessed. I came away really impressed and really enjoying the experience. Now, it is being called an ARPG, but this is quite different from games like Diablo or Path of Exile. No Rest for the Wicked shares more of its DNA with the Souls series than it does any traditional RPG, from its combat to the world structure and just overall game design systems. So speaking of combat, you've got weapons with attack chain combos, a variety of type of weapons that each have their own attacks. Pero no se ve mal, Blocking, parries, dodging, backstabs, and an array of conditional attacks with unique movesets for any attack made while sprinting, while dodging. Mira, bloqueando y todo como en New World. The game feels very weighty with great sounds and pretty darn impressive animations to boot. Combat itself was one of the major highlights for me when playing the game. Another highlight was the exploration. That's because they have built and crafted the static levels with really interwoven design. Lots of circling back into Dios, todo eso en 2D. ¿Has visto todo lo que hace? Exploration and looking around, checking every nook and cranny. Imagínate esto, un Baldur's Gate así. Where I went in the game, everywhere ended up connecting to somewhere either I've already been or somewhere that I can eventually go in the future. Oftentimes, you'll see in the background locations that you
can eventually Se parece mucho reach once al you combate de happen to New find the World, path to tío. get there. You'll come across plenty of locked doors that require keys, ladders you can't climb until they're kicked into position from above, or bridges that can't be crossed until you find your way to the other side and lower them. Other features of the game that share similarities to the Souls-like genre include how they handle gear and upgrades. Every single weapon in the game, for example, scales with one Todas las armas escalan. attribute, and those attributes can be boosted by spending points when you level up. And then there's the fact that you find armor and weapon shards used at a blacksmith to upgrade said gear. The game also has equipment loads as well, so based on how heavy Oye, your qué gear diseño is, más it's chulo, gonna put ¿eh? you in one of 3 weight categories, and then that category impacts the distance and speed of your dodge. So yeah, no rest for the wicked. Feels more like a top-down Souls game than a Diablo or Path of Exile style loot grinder, although there is loot in the game that come in different rarities with stats and perks, and these drop at random from enemies and treasure chest. In fact, every single run of a level, the loot that drops from anywhere will be entirely different, adding a random element to every playthrough. No Rest for the Wicked launches into early access on April the 18th, coming first to PC and then to PlayStation and Xbox. Yeah, it's really best to think of this as a top-down Souls-like with this handcrafted, like, highly detailed levels and random loot. That is basically this game. Un Dark Souls en 2D. Playing it last month, and I am super stoked to jump back in. And hey, you know what? It's got co-op to boot too, so if you got Ay, colaborativo también. that's pretty cool. Next up is Sandland, a single-player action RPG where you play as Beelzebub, working together with a team of misfits. You must learn how to control his powers and lead your crew on an adventure, exploring the legendary world of Sandland, based on a manga created by Dragon Ball creator. Parece un poco Dragon Ball, iba a decir. First into a desert world where both humans and demons suffer from an extreme water shortage. In order to solve this crisis, you must hunt down the legendary spring hidden within the desert. In the process, you'll come across many dangers, including bandits, wildlife, and the royal army attempting to keep you at bay. To deal with these threats and make your way around the world, you'll develop tanks and other vehicles using a wide array of part combinations. Some key features of the game include a third-person action combat system. As you're playing as Beelzebub, es que esto tampoco me gusta a mí mucho. Attacks and defensive abilities and Dragon Ball de Hacendado. games, light and heavy attacks with combo chains, aerial juggling, even sneak attacks, and then of course defensive options like blocking and dodging. There are skills and abilities with a progression system that gives access to a skill tree to enhance your skills for whatever particular playstyle you happen to enjoy. There are even skill trees for your various party members. And then also, the game's got a big focus on vehicular combat as you design, customize, and operate a large variety of vehicles, including battle tanks with powerful cannons, motorbikes that speed through the desert, and jump bots to bounce all Es over the muy place Akira to explore Toriyama, every single corner of this world. As you progress, you'll unlock new and better vehicles that can be leveled up with various mechanical parts, including weapons, engines, and suspensions. And then there's also a base building element as you develop your camp inside the city of Spino. In your adventures, you'll befriend these exiled people of the desert, bringing them back to the city, and then by completing tasks for them, you will unlock useful materials and features. Housing. In doing so, you can watch your town and its capabilities grow. And then besides the open world in learning more. Next up, we've got Manor Lords, a medieval strategy game featuring in-depth city building, large-scale tactical battles, and complex economic and social simulations. The game has you taking on the role of a medieval lord. You will start with nothing, then build up a village, and continue to progress your estate into huge, bustling cities. You'll need to manage resources and production chains while simultaneously expanding your lands through conquest. In Manor Lords, you will have full freedom of placement and rotation. The game lets you build your empire exactly as you please, with mechanics inspired by the growth of real medieval towns and villages, where major trade routes and the landscape will influence how settlements are shaped and developed. So for example, they say that you'll be spreading outward from a central marketplace. You will build your residential, commercial, and industrial districts following the natural lay of the land. Mira, antes hablamos del tema de la religión y todo ese rollo de que era una construcción social. Realmente fue un avance de la civilización y algo que no tienen las especies animales, y es que la religión nos permitió aumentar el número de nuestro grupo social. Es decir, los animales, hay un punto en el que ya no pueden reconocerse. O sea, un animal que por el olor y tal, salvo insectos, me refiero a mamíferos y esto, más de una manada de más de 50 es rara, ¿sabes? De ver, o hay un número concreto que no sé cuál es. Creo que eran los 100, que a partir de ahí ya no se pueden conocer. Y entonces no hay ningún animal mamífero así que se junte en manadas tan grandes.
Pero el ser humano lo hizo gracias a las creencias, a la fe, al decir, hostia, no nos conocemos, pero tú y yo creemos en lo mismo. Ah, tú crees en Dios también. Yo también creo en Dios, tío, colega. ¿Sabes? Y nos permitió de eso colaborar en números aún más grandes. Una de las cosas que nos permitió colaborar en grupos aún más grandes. Pero está guay esta mierda. Un city builder. Sí. Hunting grounds according to animal populations and ensure access to adequate resource deposits and forests that provide the raw materials needed for your growth. Then, as you expand competing ambitions between you and neighboring Justo flow. Exactamente lo mismo. La historia que dan fe. No, pero lo que ha dicho Flow. O sea, es lo que pasa cuando tú no conoces a alguien, pero de pronto ves que alguien lleva una camiseta. Yo voy a hacer otra comparación. Lleva una camiseta de Dota y dices, ¡eh! O lleva de un grupo, o lleva de. ¿Sabes? Pues ese tipo de asociaciones ya, sin conocerlo, ya dices, somos una tribu. O fumando hierba, efectivamente. Y dices, tú vas todo colocado, yo también. Sí, colega. No lo sé, mucha gente está hipeada con el Manor Lords. Y puede que termine decepcionando porque no han mostrado un gameplay sólido. ¿Este es el Manor Lords? Ah, es este, sí. Ah, que no han enseñado un gameplay, solo han enseñado estas imágenes, ¿no? O sea, que parece una especie de Age of Empires mega guapo, ¿no? Mega visual. Bueno, aquí ya se ve un poquito peor, pero como desarrollado en el next level. Visual. No digo a la complejidad del Age of Empires, pero me refiero a que, hostia, se ve visualmente. Te imaginas que un Age of Empires se ve así, de guapo. Total War. Really super fleshed out feature and systems rich medieval simulation game. I am pretty impressed with what they've shown. And then also impressive is that apparently this started out as a solo developer passion project and eventually grew to where it is now sitting as one of the most wishlisted games on Steam. Gotta hand it to him. That is quite the feat. Next up here, we have got Dark and Darker. Now, I gotta say, although no official release date has been announced, about 2 weeks ago, the game showed up on the Epic Games Store. And la gente se flipó mucho con esto, pero a mí said to be coming soon, leaving many people speculating of a possibility of a release later in this month. Es que no, en primera persona continuously over recent months on a third-party website for some time. Es que yo en primera persona cuando veo estos combates así, es que me parece como que viejuno raro, tío, no me gusta nada. La típica insultar a la gente de tu país y todo bien, pero donde venga un extranjero a insultar, entonces a todos unidos, claro. ¿Qué te has metido con España? Updating the game, we've seen various patches and updates making tweaks to gameplay, adding new playable classes and brand new maps to play on. So what is it? Well, if you happen to miss the craze back when this game was on Steam for a brief while, this is a dungeon diving extraction game with the bones of a game was incredibly popular when it first came available. We may very well be seeing it sometime this month or opinion that are coming out in April. Let's take a look at some of the honorable mentions. These are pretty good looking too because, well, they're on the honorable mentions. So, Sons of Valhalla. This is a combat and base building game set in the Viking Age. You'll be building fortresses and laying siege to enemy strongholds, gathering warriors and boarding longboats as you engage in personal combat, raiding and conquering across England. The game combines side-scrolling combat with base building strategy in this beautiful pixel art Viking Qué bonito, Age se ve bonito en realidad. Is vital to success. You'll develop towns and actively manage your economy, or raid neighboring villages to take what it is you need, steadily accumulating power to challenge the military might of your enemy, and go out into the countryside to conquer villages, gather resources, and draw others to your cause. Once your stronghold is operational and your warriors ready for battle, it is then time for conquest. You will lead your men into tactical combat, issuing orders, utilizing special abilities and formations. El pixel art realmente se pueden hacer unas cosas, tío, guapísimas. To fight alongside your army. I know side scrollers aren't going to be for everyone.
everyone, but honestly, this thing looks pretty cool. I really like the visual style as well. Sons of Valhalla launches on April 5th, coming to PC. Infection-Free Zone is a survival simulation game set in a zombie-infested apocalypse following the worldwide spread of the mad virus. You must do all you can to create a safe haven for your survivors. So this is actually really interesting. You can actually type into the game the name of any city or town and then download the real map of that location to start building your survival colony. The game uses OpenStreetMap's real-world data, letting you choose any actual place in the world as the base of operations for you and your colony. So el Google Maps y dices, voy en Valencia, tú, en Galicia, voy a coger aquí el piso de Isabel Díaz Ayuso y su novio y voy a hacer aquí, porque debe estar bien construido, no como los de Valencia que se queman y se muere la gente, ¿sabes? Y dices, aquí voy a empezar a sobrevivir. ¿Has llegado a jugar al Mordau? Ese es así primera persona, pero un poco menos ortopédico, solo que ese game ya está medio muerto. Me suena, pero no llegué a jugar porque efectivamente a mí en primera persona no me gustan juegos. What is known as an infection-free zone, setting up shelters and production facilities, adapting existing buildings to new ones, building farms and powerhouses, and establishing defenses with walls, gates, and towers. Every single night, your settlement will be in danger of being attacked by large hordes of infected. You'll fight them off with melee and ranged weapons, vehicles, walls, and light. And your zone isn't the only one. Your survivors will find other survivor colonies. Some will be friendly and willing to trade. Others will be extremely hostile, resulting in various conflicts. This is a really cool sounding idea. Pretty interesting concepts for a zombie survival simulation game that uses real world location data. Seems like it could be a lot of fun if you like this kind of thing. Infection Free Zone will be launching on April 11th and is coming to PC. Stellar Blade is a story driven action adventure game coming exclusively to PlayStation 5. Y'all know how much I love console exclusives. PlayStation fuera. In April that I think you should know about. For starters, it looks like we are inching ever closer to the global release of Throne and Liberty. Amazon has announced a closed beta testing will take place on April the 10th, lasting for a full week. What's odd here is that it is a closed confidential test, meaning there will be a strict NDA, so you will not be seeing. O sea, otra closed, que esto no tiene sentido, ¿vale? Throne and Liberty ya ha salido en Corea. O sea, es un juego que la gente lo ha jugado en Corea y que se ha streameado en Twitch. Si es que han habido streamings de Twitch, la gente con los VPNs y todo el rollo, pero gente coreana streameando en Twitch. Y ahora sacas la beta europea o occidental y lo haces bajo NDA. Puedes jugar en Corea y enseñarlo todo, pero no lo puedes enseñar aquí. No tiene sentido. Any streams or any videos of the game for this test, and that is of course strange because Throne and Liberty has already released with the Korea version late last year. Although we expect there to be some differences, like with localization and maybe a few cash shop adjustments. The core Algunas cosas de la tienda que la gente está un poco echando mierda. Like at least 99% of it we don't expect to change. So having an NDA seems sort of odd. Maybe they're just trying to dodge any negative press from people focusing on the existence of a cash shop and how their progression systems are tied by some of the monetization. O sea, te van a echar mierda igual, pero in Korea, so we know what it is. We know what to expect, barring a few adjustments and the localization. Like I said, 99% is probably going to be identical between the Korean and the global release. Es que no. Either. Escúchame, Axel, creo que es gratuito, el Throne and Liberty. Creo, free to play. No lo sé. Yo depende cómo me sienta con el New World, porque hoy he echado espuma por la boca. Igual le doy un try por relajarme un poco, ¿sabes? Porque sé que no me va a gustar. O sea, el Throne and Liberty sé que no es mi juego. Pero por pasar un rato, ¿sabes? Either way, I am still keen to play the game. I love the look of the world. I love the graphical fidelity, the open world exploration, the seamless fast travel. Combat seems like in a way better place than it was during last year's test. Pero bueno. It looks like there are some really fun, y luego tantísima gente. Claro, así se ven bien, pero yo he visto cosas que no me han gustado nada. Excited to try out, even if I end up abandoning it because I run into the cash shop wall in terms of late game gear progression. We will see. Once again, Throne and Liberty's global beta will be starting. Es que el PvP, que es lo que más me interesa a mí, yo he visto combates súper estáticos que no se mueven. The open world MMO PvP survival zombie monster collection base building survival game that, despite combining most every single game genre that exists, isn't a total convoluted mess, believe it or not. They had a very successful second beta with many people thoroughly enjoying it. I myself count myself among them. I really had a fun time with the game. It's definitely feature and content rich, that's for sure. There is a lot going on here, and even in the limited beta testing, like the game had more content and features than many full
full-blown MMOs that release nowadays. Again, think like open world looter shooter that's like a combination of like The Division, Destiny, Defiance, The Secret World. That is the general gist of it. And then with like a layer of survival and base building elements on top. So they got a new beta test spinning up shortly. This will start on April the 3rd, very, very soon. You can register now on the website, although... Hay que a las 3 de la mañana del 2 de abril hay que levantarse para intentar coger una de las 150.000 plazas cuando se han apuntado 8 millones de personas. Es imposible. It is important to note that they're only letting in the first 150,000 players who download the launcher to start. So you got to be on it. Pay attention to like social media and their Discord channels for when the pre-downloads are available, because it's the first 150,000 that they're letting in. Este juego fue sacado del Silk Road. Es parecido si lo conoces. No me suena, ¿no? It's pretty crazy. So yeah, they will be inviting more with time, but you got to be on top of it if you want to be in there from the jump. Yeah, again, I had a blast. I am still keeping in mind, however, that as much as they might progress otherwise, there's a decent chance we're going to be smacked with some like pay-to-win, pay-to-progression elements once the game does officially release. But as a game, the content that features Once Human is pretty cool. At the very least, you should check out the beta as far as I'm concerned. Lastly, for betas, we have got Core Punk Alpha, actually. El Core After what was Punk considered a bit of a rough first test, Core Punk is getting another alpha this month. The developers have taken a lot of the feedback from the last test, they said, doing things like speeding up some of the progression, especially the level grind, and then the rarity of resources when farming. They've added also a lot of quality of life features, like moving vendors around so they're not so spread out. Este es un juego de un estudio ucraniano que sufrió, pues claro, los efectos de la guerra, ¿sabes? Y tuvo que emigrar y entonces paralizó el desarrollo. Este tenía una pinta buena, la verdad. Es verdad que desde arriba, esta vista cenital, o como le llamen, isométrica, pues es un poco rara para un MMO. Pero yo que sé, tenía cosas interesantes. Es un poco un Albion mejorado. No sé. And refining the questing system to make the experience a lot more streamlined. All around, it seems like they were receptive to feedback and are implementing some good changes. Desde el año 2000 hubo más de 1 millón de jugadores. Hablamos de la época de los peces antiguos. Silk Road, así sí me suena, pero no sé. Changes here, which I am happy to see because I really enjoyed the first test. Particularly the combat, I thought was a lot of fun. It felt super good to play. It's like playing a MMO version of a MOBA. Problem was they had a lot of pacing issues and progression issues. Just a few larger problems that bogged down the experience as a whole. But I'm keeping my fingers crossed for meaningful improvements here, hoping for the best as always. Core Punk's second public alpha is scheduled to begin on April 23rd. Will be lasting a full week until April the 30th. And with that, we will wrap up this month's list. Thanks as always for checking it out. For this month's games, my top picks, like what am I most interested in playing? No Rest for the Wicked is all the way at the top of the list. I just had a blast with the demo. It was like a single level, but it was so much fun, and I'm so interested to see how big the game is, how dice. Combat as you este es simpático, monstrosities and explore this dark, grim world. Mira, ¿queréis ver lo de Dune? A ver si tiene por aquí lo de Dune. A ver. Hey everyone, welcome back to Hostia, justo me lo regala. El Last Epoch. ¿Qué le ha pasado a la gente con Dragon's Dogma? Tengo un colega que se parece un montón a este, tío. Se parece a mi colega el Guaita. Este vídeo es la polla, tíos. Siento que compraría 3 y jugaría 2. To copy it, and then it lets you place it. Hey everyone, welcome back. So recently we got to take an early look at Dune Awakening, the Dune Awakening, tíos. MMO from Conan Exile and Secret World. Esto tiene una pintaza. This was a hands-off event, meaning we didn't get to actually play the game, unfortunately. But we did see a 30-minute presentation and gameplay walkthrough, during which we not only saw the game running in action, but also got a bunch of new information. Explica alguna. Este juego sí que le quiero dar, No, pinzaza. No. Es un survival MMO, Cecil, pero vas a ver, porque yo sabes que a mí no me gustan los shooters, ¿vale? Pero vas a comprobar cómo se parece está inspirado mogollón en la película y demás, y no va a ser shooter. Va a ser un shooter, porque es un survival y es moderno y tal, pero vas a ver cómo tiene clases y todo, ¿ya? Ahora verás. Mira. No está mal. Claro, la película es puro melee, por eso te digo, y ahora vais a ver cómo va a haber mucho de melee,
Va a haber mucho de melee. eyes and other features. The general look Qué of guay, characters appeared and was also said to be directly Dice, inspired se by the parecen recent muchos Dune a la films, and you película. can kind of see that how the characters are designed and their presentation and all of that. So after deciding how you look, you then get to choose your backstory and the starting class. Now the backstory includes where you were born as well as your... Mira. Esta es tu historia. Hasta que no vea gameplay real, para mí es un Destiny MMO. Puede ser, sí. Lo que pasa es que coge cosas también del el Conan Exiles. Y el Conan Exiles da mucho melee. Entonces fíjate en esto. Mira esto. Mentat. ¿Vale? Esto es como tu background, ¿no? De inicio, que te crea como tu clase. Aunque esta clase luego, conforme vayas evolucionando, tú puedes mezclarlas. Y podrás elegir cosas de otras clases. O sea, puedes hacerte un poco más trooper. ¿Vale? Pero fíjate, Mentat. Tiene, ahora lo explica un poco, pero tiene como poderes de ver a los enemigos, de ver qué armas llevan y todo ese rollo. El Trooper es básicamente un soldado con rifle de asalto. Swordmaster es maestro de espadas, Cecilio. Maestro de espadas. Y la Bene Gesserit Acólite es el que tiene rollo poderes Jedi. Es como un starter pack, pero que al final te van a dejar hacer lo que se te dé la gana. Bueno, eso parece. Your cast, which determines things like your dialogue traits and unique emotes. De hecho, ahí pone Now the backstory Training, Recon and Strategy. Starting Ability, Access Weapons. Escanea a los enemigos y objetos para dar información sobre ellos. Ganando información sobre ellos. El Mentat. Includes where you were born as well as your cast, which determines things like your dialogue traits and unique emotes. The dialogue traits are said to provide additional options when you're speaking with NPCs. So es como en el Baldur's Gate, te da diálogos, pues depende de tu background, pues los diálogos de las quests y demás son diferentes. Think like Bethesda style here, where you'll be granted different responses to questions NPCs ask you, depending on your backstory, your history, your cast, como en Baldur's Gate, que te dice, and then there are the classes. Luego las clases. 4 opciones. From what we saw. So there was the Mentat, who's el all Mentat. about recon and strategy. Their starting ability is assess weapons, which lets them scan evaluar armas, escanear objetos. Information about them. Then there was the Trooper class, which is el all Trooper, about que es el soldado. Their starting ability, ofensiva de demolición. wire cable is basically a grapple hook. You shoot a bar. Tiene un gancho, ¿vale? O sea, el Trooper tiene un gancho para atraer a la peña. But attaches to a surface and then pulls you towards it. No. Un gancho para saltar a sitios y elevarte. Sí, como Batman. Then there was the Swordmaster class. Swordmaster. Close quarters aggression. They're starting agresión en espacios reducidos. Deflection has them entering a defensive stance to deflect range. Escudo para reflejar ataques de rango, tíos. Es que esa es la mía. Eso la Bene Gesserit. Aunque el Mentat también me mola, ¿eh? Es que me molan todos. Acolyte, which is about physical mastery and manipulation. Es un maestro del combate físico. Their starting ability is voice compel, which uses obligar con la voz. ¡Yes! Is the voice to force someone towards your position from afar. Obligas a alguien a acercarse a ti. O sea que combinar un Bene Gesserit con un Swordmaster será la puta bomba. Porque coges a los rangos y les dices, ven pa' acá, primo. Ven pa' acá, primo. Y luego le haces. So it does seem like they are going with clear different archetypes here. Arquetipos diferentes. After they finished creating a character, there was a series of cutscenes, at the end of which we see the player wake up inside of a cave. Now, y eso here es lo you típico. go through the typical basics. Que empiezas en una cueva, que te enseñan cómo se hace todo, que piqui pam. Here's a few notes from what we saw. The first item that you grab in the game is called the Frem Kit. This is a backpack El that kit de also Fremen. acts like a mobile crafting station, letting you build your starter weapons, tools, and consumables. All the usual stuff here. Collect resources in the environment, use those to craft items. Aquí hay cosas buenas, recoger recursos, pero mirad esto que guapo. Weapon. There's a glow stick to see better in the dark, as well as the ability to heal with bandages. There's also a radial wheel in the game, so you can slot items para ver en la to be oscuridad able to y todo, quickly swap between them. These appear to be keybound as well, with 8 total slots available. Esto The game para features a free climbing system where you can climb
un sistema de escalada no gratuito, sino libre. Según lo que dice aquí, es que puedes escalar casi todo, como el Conan Exiles. Y luego tienes cinturones estos de suspensión. O sea que, digamos que hay un movimiento un poco libre, que eso está guay. Y además es que, repito, esta gente que son Funcom ya tienen un survival MMO, entre comillas, que es el Conan Exiles. Aunque espero que no se parezca mucho porque he visto el combate y es más feo que la mar. Where you are able to scale, we were told, all structures and terrain in the game. The developer Toda actually estructura, specifically mira. said that they brought over the climbing system that was created for Conan Exiles and then have combined that with a series of additional features like suspensor belts and Los estudiantes supersores y los ganchos del trooper. Joder. Upon emerging from the cave, we then saw another cutscene. Y luego otra cosa, los vehículos voladores. Dice, hostia, este juego lo usaron como demo técnica porque van a aplicar una nueva forma volumétrica para los objetos. ¿Cómo? Se ve que la verticalidad de los mapas va a tener protagonismo, eso está guay. ¿Qué quiere decir con eso, Cecilio? Claro, el problema es que, y además, los gusanos lo que dicen es que no los puedes matar, no los puedes esquivar, solo puedes huir de ellos, que si vuelas o te metes en una gruta, en una roca o lo que sea, porque si vas por la arena te cogen seguro, no tienes otra manera de escapar. Está guay. Y luego tienes el momento este del calor, o sea, tienes que encontrar agua constantemente, que es la parte de survival, porque si no acabas, pues eso, deshidratándote y muriendo. Supongo que tendrás que buscar todo el rato eso. Pues beber agua de las plantas, de bichos y matando gente. Mira esto. Esto alguien me dijo que lo había visto en otro juego. Tienes que hacer como la forma para farmear, en vez de farmear directamente con un botón. Los objetos por dentro van a estar rellenos, entonces los golpes y colisiones se suponen que rompen el escenario, pero no sé si lo aplicarán. Ojalá salgan excursiones para cruzar grandes partes del desierto, claro. Claro, cuanto más raro el material, más rara es el patrón que tienes que seguir. Está guay, ¿eh? Yo creo que Axel se intentará, o sea, la parte de los whippes que hemos hablado será en mapas que se redimensionan. ¡Mira! Y justo anuncia el Rivals. From a vast array of iconic Marvel characters, from Guardians of the Galaxy to Avengers to X-Men and many more. Whether you're into smashing through enemies as the Incredible Hulk, unleashing high-power tech weaponry as Iron Man, or swinging into action as the Spider-Man, there's a character for every playstyle, complete with deep lore that fans of the Marvel Me llama la atención enjoy. In Marvel Rivals, teamwork is key. You'll coordinate with allies to execute unique team-up abilities between heroes to turn the tide. Whether it's Groot and Rocket linking up for a devastating combo, or Iron Man and Hulk joining forces to unleash powerful attacks, strategic collaboration is essential. And it's not just about the heroes, the environment plays a role as well. Marvel Rivals features destructible environments, allowing you to leverage the map to your advantage. Witness Black Panther strategically destroying a bridge to cut off the enemy's path, creating dynamic and unexpected scenarios. To discover more about Marvel Rivals and get access to the first closed alpha test, be sure to check out the link in the description below. All right, now let's talk about NPC bases and the game's combat. At this point, they actually swapped to another character, showing us a different class. Espero que todo eso valga la pena, así que no se ha repetido cada whip, por así decirlo, sí. And this basically let them glide or hover anytime they Tú imagínate bajando ahí. Tú imagínate que dices, vamos aquí, que se ha descubierto con la arena que ha movido no sé qué, se ha descubierto aquí una bajada a una mazmorra, por así decirlo. Y de pronto abajo te están esperando, ¿sabes? Y caes ahí, no sé qué, y están disparándote. Y claro, con el mentat tienes que decir, vale, no hay enemigos. O sí, hay enemigos, cuidado, tenemos que... Vale, uno baja, no sé qué. O sea, que haya ese tipo de combates mola, tío. Y además, el tema es que a mí me motiva. Mira que no me suelen gustar estas mierdas, pero me motiva el rollo de Dune. O sea, creo que lo que me está motivando también de esto, que es un poco survival, que a mí no me acaba, es que es Dune, tío.
Es que estamos en Arrakis, tío. Es que puede estar muy épico sentir realmente o meterte en el rollo de que eres un Fremen, o que eres un Atreides, o que eres un Harkonnen, o que eres... Porque además creo que puedes hacer misiones para una de las facciones y estas cosas. Esto no es como un Rust para mí, ¿sabes? O como un Tarkov que no tiene lore, ¿sabes? Que es que tú eres un guerrero, o sea, un esto, y te metes y matas a gente y ya está. Que además el combate muchas veces de los survivors es bastante feete. Espero que este combate mole más. Espero. Y por supuesto con el universo de Frank Herbert, ¿sabes? Object. What was neat about this, though, is that this action actually preserves momentum. So we saw the player use a grapple hook to quickly pull themselves un gancho up onto a para ledge, and then luego they tirarse activated desde la, the dispenser desde la belts, which cornisa, had them gliding, activar el carrying that cinturón, momentum, which basically deslizarse con el slingshot them impulso. up into the air, letting them go further than they would be able to otherwise had they just used the grapple hook. Like to see this kind of more interesting and engaging traversal mechanics. In fact, at this point, the developers... O sea, es que imaginaros, claro, un rollo de... Tiras el gancho, te subes a un sitio, saltas y con la inercia activas y entonces te desplazas planeando. Fua, es que todo eso puede estar muy guapo, ¿eh? Que te permitan toda esa movilidad. Y luego los vehículos, porque creo que lo explica aquí, ¿vale? Tú para farmear la especia necesitas un vehículo, que es un vehículo muy lento. En cuanto activas lo de la especia, los gusanos van a venir. Entonces tú tienes un tiempo concreto, con lo cual es un juego en equipo, ¿sabes? Y tienes que tener una nave en el aire para poder sacar el camión de especia que está farmeándolo. Y además para estar mirando por si ves supongo que habrá alguna cosa visual por ahí de que se viene un gusano en la arena, o que vienen otros a intentar robarte la especia, o que viene una tormenta de arena. O sea, entiendo que todo eso puede hacerlo bastante vivo el asunto. Luego al final será repetitivo como todo lo del PvE, ¿sabes? Dirás, vale, cuidado que viene no sé qué o tal, pero al principio, por lo menos, la sensación, espero que... O sea, está guay, porque el universo en sí. ¿Esto qué es? ¿El Starfield? No, esto es el Dune. El Dune. A mí me gusta llamarle Dune porque es como se conoce en España, pero supongo que en inglés era Dune. Dune. Dune Awakening. ¿Podría ser como Levi de SNK? No sé lo que es Levi de SNK. Cetriu, tío. No sé lo que es. ¿No andas jugando ningún juego web 3? No, Loud. No me gustan a mí esas cosas. Igual en un futuro, pero a mí me da malos rollos. Todos los juegos web 3, esos me parecen estafas piramidales. Y yo soy el más tonto, entonces yo sería el último el que paga los platos rotos. Salvo que saquen un juego que me divierta y que luego sea web 3. O sea, que no busque el hecho en sí de ganar dinero con el juego, sino que yo juegue porque me gusta y, oye, y se puede ganar dinero. Pero eso normalmente no es. No está diseñado así. O sea, suelen estar diseñados como estafas piramidales, ¿no? Que tú entras y el último que compra el bicho, que ya no vale nada, pues se pierde el dinero. Al principio con tus compañeros cagándose por el gusano y dejándote a mitad del desierto, y que te maten y pierdas los objetos porque te ha devorado el gusano. Pues seguramente pasará. En plan de, mira, no te puedo salvar. Hasta luego, Lucas. Renace en el Siche y ya nos vemos allí otra vez. Va a pasar, y lo sabes. Was to try to make traversal fun and engaging, because moving around the ¡Ah! The Attack of Titans. Bueno, sí, claro, ya te entiendo, Cetriu. Sí, pues a ver, no sé si exactamente con los ganchos, pero bueno, si tú puedes tener un poco de Trooper, que tienes el gancho, y luego hacerte un poco Swordmaster, pues sí que serías un poco uno de los guerreros que atacan, ¿sabes? Que salta de un sitio a otro y saltando sobre los gigantes. Environment is one of the things you'll be doing most. Besides gathering, crafting, and doing the combat, you're going to be spending a lot of time moving around. So using these tools and abilities combined with the free climbing system gives players the ability to approach many encounters however they like. And they said, as an example, you know, a lot of outposts will be in Habrá puestos de avanzada como afloramientos o formaciones rocosas. Puedes entrar por la puerta principal de puesto de avanzada. Enemigos por dentro. And kind of fall in from above, sneaking around, or, you know, however
however you want to approach it. But they want to have a lot of variety while also making the traversal feel engaging rather than just climbing a rock wall. You got the grapple hook, you got the levitation ability with and Capacidad de other levitación. class skills that you'll be able to use that play into more engaging and dynamic traversal mechanics. Once inside the outpost, we got to see some combat and action. So the player snuck around for a little bit in a crouch position, moving around the base stealthily before pulling out this Mala pistol to Estamos un take poco out a sigiloso, few habrá patrol sigilo. guards. So the character that we saw was actually the trooper class, and Era they el had trooper, the el grapple soldado. hook ability as well as Con a el just ganche. regular frag grenade. Now at this Una point, granada de you're told that fragmentación. in addition to any ranged and melee weapons that you use in Mira, eso es lo del combat, at mentat. any given time you can select 3 active skills and 3 passive. O sea, además del arma que tienes equipada, tienes 3 habilidades activas y 3 pasivas, tío. Es que es un poco... Es un poco MMO. Es bastante más MMO que shooter, Cecilio, tío. Of skills to have currently equipped out of a variety of options. There are classes, as we mentioned, with those classes come skill trees. And Mira, from mira, those mira, mira, trees, mira. you can Claro, esto es del mentat, pero a ver, abajo ves las otras clases. Entonces igual te puedes subir un poquito. O sea, tú eres mentat porque empiezas de mentat, pero luego dices, quiero aprender un poco de Swordmaster y al final tendrás un número de skills concretas. Espero que se pueda resetear y todo el rollo para probar todo lo que quieras y decir, vale, voy un poco de mentat, voy un poco de Bene Gesserit, voy un poco de... kind of pick and choose what you want. Although you choose a starting class, it seems like you do have the option to pull skills, active and passive abilities from the other class. No, no tiene fecha de lanzamiento, Axel. Yo estoy por ahí en la beta a ver si me cae de alguna manera. Ya me están dando la prisa de leer el primer libro. Léetelo porque el primer libro es la polla. Con el primer libro ya sabes todas las 2 películas. Si yo quiero que no sea shooter, pero ahora mismo es lo que me da la sensación que es más shooter que otra cosa. Pero que no. Trees as well. I assume there's ¿Cómo? Hay uno que se llama Swordmaster. Cecilio. Swordmaster. Es que lo dice todo. some sort of limitation, like maybe you can only fully specialize in your starting class, but you can still pick some of the earlier skills in the other tech trees. And the combat that they showed seemed fine enough. Now, nothing really stood out either for better or worse. I will say I thought the sounds and the impact animations, like how the enemy AI reacted to being hit and shot in combat, that looked decent. If anything, on the negative side, I would say the character movement appeared a little bit stiff. It didn't really seem bad by any. Vale, yo creo que el combate no está muy pulido y el de por ejemplo, Conan Exile es bastante... El otro día vimos un vídeo y era como que no tenían cintura. O sea, pelean así. ¿Sabes? Entonces, bueno. But it just looked a little rigid. That's just something I took note of while we were watching this. Overall, though, it seemed fun enough watching the character move through the environment, sneak around, take out enemy NPCs with ranged and melee, using their skills, tossing grenades. Melee también, melee, usando range y melee. It seemed competent. It seemed like it would be a relatively fun time. After spending a little time on the trooper class, they then swapped back to the original character, showing us the Mentat class in action and how they might que yo creo que es lo que se ha visto ahí antes. Outpost. He had access to this ability called Battlefield Calculation, which was Battlefield Calculation. Area scan than Un escaneo de área. showing you their location as well as su their class ubicación y su arquetipo. Assault, support, whatever. After scanning the enemies, he then summoned in a Hunter Seeker, which is basically a drone that you manually have control of, and you have an ability that is able to one-shot any of the game's basic enemies. LOL, y que lo we got one-shotea. player bases and construction. So they introduce us to the base. Yo quiero que el de las espadas sea una puta PA que vaya por ahí dando volteretas rebanando gente. Building system, of which they said they took the foundation of what Conan Exiles did, tried to identify some of its flaws, and then refined it into a better version. El diseño está también chulo. No es lo mío, pero está guay. On the ground, and this is basically marking the area in which you can build. At that point, you're able to do the typical base construction stuff. You'll place foundations, walls, doors, stairs, and roofs in whatever configuration you please. They are making use of a hologram system for base construction. So how this works is that you select a building piece and place it, and
then a hologram appears. At that point, that hologram can be filled and completed by anyone who brings the resources to it. This is a great multiplayer method of doing base building. I have loved it in other survival games. This idea that you can place the template and then your teammates. El template, o sea, básicamente también lo que está diciendo es que tú puedes hacer un diseño molón o un compañero y lo puedes pasar a otro para que lo copie o comprarlo en el mercado de alguien que ha diseñado algo que mola mucho, así no te tienes que calentar tú la cabeza. Cosas así, eso está guay. Instead of people having to do each piece individually. You also have access to a special tool Pum, that y ya lets you está, make implementas el edificio por default. An exact structure that you like. If you see a structure in the environment, you're able to copy it, and then it lets you place it elsewhere in the world and then just fill in the hologram parts yourself. This even lets you do things like pre-build structures that you can take with you on the go and drop to fill quickly. This will be especially useful in PvP zones where you don't want to spend a ton of time manually building a base piece by piece. You can go into a PvP zone with like a set PvP structure, place it, and then quickly fill it with the resources so long as you have. Ah, haces una cosa por default para no tener que ir construyéndolo todo y dices, vale, aquí que esto es una zona PvP que no vas a tener tu zona base, porque creo que luego lo dice también, como que hay una parte de mapas que es más de PvE safe y otras que son las cambiantes, que son las que irán como haciendo los whippes o destruyéndose o lo que sea, entonces puedes ir llevando tu base default y la creas sin tener que estar haciendo cada mesita y cada cosita, ¿no? Está guay. Parece una mezcla de Star Wars y SNK de un futuro distópico, ya que no vi las pelis de Dune, así que no tengo ni idea del lore, pero ya me contagiaste el IP. Pues Cetriu, la peli está muy guapa, los libros están muy guapos y básicamente es para que te hagas una idea, que dices tú, parece una mezcla de Star Wars. Pues tú sabes quién era un fan amante de los libros de Frank Herbert. George Lucas. Así que, ¿sabes de dónde viene Star Wars? Y el rollo de las peleas con espadas y el poder de los Jedi, ¿eh? De la fuerza de Dune. De las Bene Gesserit. El poder de la voz que tiene la Bene Gesserit de esta clase es esto. O sea, que esto es de lo que luego viene Star Wars. Así que imagínate. Si mola el lore de Dune. Have them again instead of trying to build it by hand while you're also trying. Esto es como el Dota 1 y del Dota 1 pues viene el Dota 2 y el LoL. Pues Star Wars viene del lore de Dune. Keep an eye out for other players. Player crafting. Lots of different crafting and refining stations. Pretty much what you expect. There'll be various purifiers, fabricators, refineries, and storage. As you level up in the game, y luego, tío, esto también mola, and then those points are spent in el ornitóptero. Unlocks the various crafting stations. ¿Está diciendo que Star Wars debe ser denunciado? No, hombre, simplemente está inspirado, ¿sabes? O sea, aquí las cosas no hay el ser humano evoluciona a base de inspirarse unos en otros. In addition to the tech tree, they also told us that there will be unique schematics that are only found esquemas únicos que recetas que se encuentran por ahí. Y encuentras ítems y versiones todo molonas, básicamente, que puedes luego tú crear y vender en el mercado, porque es un survival, pero tiene un puto mercado de jugadores. Tiene una subasta. And sell them on the player trading post. We got to see a handful o puesto comercial, más que subasta. Dynamic world events. These include things like damaged spaceships and transports that will y hay naves espaciales que se caen del cielo, que se estrellan, que vas tú ahí a hacer un poco de chatarrero. So you will want to head out and salvage them whenever you see one of these ships crashing into the sands. However, this is also going to attract things like the sandworms and y los gusanos también serán atraídos por eso, así que tienes que darte prisa ahí a sacarlo todo. Ship crash happening and you want to go to it to get its valuable resources, but you're going to have to be careful. Is the sandworm, was their attention drawn enough? And otros jugadores, claro, ahí hay que pegarse. Players competing to harvest the limited resources that are on the ship that just crashed. Qué guay. All used to try to create these tense dynamic moments. Other things they have for events include, at the nighttime, there are these large military ships that scan the planet looking for escaped prisoners, which you happen to be. So you'll have to pay attention to where these ships are and when they're passing by, and you need to avoid this massive sweeping searchlight, because if you get spotted, they will then send down an elite squad of NPCs to try to take you out. Vale, o sea, que esto no me ha percatado de esto. O sea, están los gusanos de arena, las naves que caen, las tormentas, naves espaciales que te están desde arriba observando a ver si te cazan. Entonces puedes ir por la senda de la legalidad. Supongo que igual todos somos un poco piratuelos en el mundo, ¿no?
Y que si hay naves que te escanean, pues entiendo que puede ser unas naves Harkonnen, otras naves Atreides, otras naves de Sardaukas, ¿sabes? No sé cómo será, pero... Y te manda un escuadrón a atacarte y tienes que defenderte y tienes que ir con cuidado que no te pillen. And I assume if you're good enough, you can actually deal with them, and there's probably some good rewards for doing that as well. And then, of course, another big event that you'll be dealing with is the sandworms. They said that these exist as a constant threat throughout the game. You cannot outrun them, and you can't beat them because they're not an actual boss you can fight. The only thing you can try to do is avoid them and escape if you do draw their attention. So, as we mentioned earlier, when you're moving in the open sands, anything that you do while in this space will draw the attention of the sandworm. Now, you're going to want to still go out into the open sands because there are a lot of valuable resources and loot there from those crashed ships, but also from the spice blooms. So there's a threat meter anytime you're on the sands that basically gives you an indication of how much attention you're drawing from the sandworms. Once this gets high enough, the sandworm will then appear. You're actually going to see it bursting out from the sand, making a loud commotion. So if you don't see it, if it like bursts behind you, if you don't physically see it at first, you're definitely going to hear it. You turn around, you see the sandworm like coming up from the sands. Y el gusano no hay manera. It chases you like a shark. Entonces, pues, ese no ha declarado la trimestral y te manda a la Guardia Civil, efectivamente. Surface of the water chases you with its mouth wide open, and the only thing you can do is to try to get away. You can't outrun it though. It's faster than you can potentially be, so you would either need to get into an air vehicle and fly away, or try to get into the various rock outcroppings, just basically islands of rock that are separate from the sand. Una roca o irte volando. So they can chase you on the sand, but if you get to the rock, you're safe, and that's basically the mechanic that you're. Y te vas a la roca y está un enemigo ahí. Such as these thumpers that can be used to distract the worms. However, A los once a worm tambores. is alerted to and starts chasing you, your only option is to run. Pero que cuando te persiguen ya estás jodido. The surface with their mouth wide open until they catch up or until you escape to Lo que the pasa es que safety of one of these rock van en islands. gusano de arena, pero creo que no, en el juego no puedes aún. The fact that they're calling this game an MMO, they said, hey, people ask us all the time, why Gente are nos we calling pregunta, this pero ¿por game qué llamamos a an este MMO? juego un What MMO? makes it an MMO? ¿Qué lo convierte en un And to MMO? which he said, the game is a series El juego es una serie de servidores conectados que están perfectamente interconectados entre sí. Y algunos de estos incluyen áreas de servidores sociales. Vale, capas. Yo creo que... Vale, entiendo que son servers interconectados y habrá un server que es la ciudad para que todos podamos ir, y luego hay servers diferentes zonas del planeta Arrakis, que son las que pueden ir cambiando, que son las que pueden ser los whippes de los survivals. ¿Qué me recomiendas para que la ansiedad no afecte a mi MMR? Que juegues relajado, tío. Que no te importe el MMR. Esa es la recomendación que te hago. NPCs, trainers, merchants, the player auction house, entrenadores, guilds, todo and eso, sí. factions. And that was pretty much all he actually said on the matter. He didn't go into further detail about what other MMO elements it has. A ver, si tienes ciudades, si tienes subastas, si tienes clases, si tienes mejoras para hacer de talentos y movidas para combinar, es que todo eso es de MMO, claro. Now, from this, I get the impression that outside of the social hubs, all of the zones in the game will Todas make las use zonas of phasing, so they're going to have like a set en limit fase. to the number of people you're able to see. Sí, o sea, no vas a tener infinitos jugadores. Zones server. And then it's likely in the PvP zones, they will allow for a higher Igual las zonas PvP más tochas, no sé por qué, but otherwise it'll be somewhat limited in the cómo hacer, ¿no? Para que sean guerras de clanes y tal. MMOs nowadays. Es lo que no sé cómo van a hacer. ¿Cómo haces un raideo? Los raideos típicos de los survivals, que a mí es una cosa que no me acaba de gustar mucho. Porque yo entiendo que habrá algo limitado, porque decía que la gente podía jugar como a ellos les gustara, ¿no? Y eso también es muy típico de los MMOs. Que en los survivals solo hay una manera de jugar. Y tú haces una base y vienen y te la revientan. Entonces, yo supongo que habrá una base general donde nadie te la puede reventar, y luego habrá zonas para conseguir los materiales y demás que sí que son bases reventables. Y entiendo que ahí es donde te podrán hacer un raideo o algo así. Y los grandes clanes se peguen por zonas concretas con muchos recursos. No lo sé cómo van a hacer eso. Eso es una duda que tengo, la verdad. Imagínate un solo team farmeando y todos los demás esperando para robar. Yo creo que la zona de la ciudad tendrás una base segura y tu segunda base, que ahí te van a joder. Claro, pero porque tendrás que irte lejos. Y entonces para irte lejos igual no hay super teleports. Y tienes que ir haciendo como bases entre medio que se pueden ir reventando. O algo así. Use something like this where... O sea, en plan de que no te puedes llevar toda la materia de un lado a otro
en plan de teletransporte. Lo cojo y me lo llevo a mi base. No, tendrás que... Solo habrá una distancia en la que te la puedes llevar o algo por el estilo, no sé. We're very rarely seeing these locked shards that just have like a set player cap and then everyone on that server sees all other players in that server. We see a lot more phasing where you might go into one zone. Dice que normalmente no es como en igual que todos estamos en la misma capa. Lo normal es que sean fases. ¿Sabes? De que hay capas y entonces cada uno está en una capa y si invitas a un colega se viene a tu capa. So that anyone on your friends list always shows up in the zone. But it's phasing, it's not server shards. That's my assumption from what he described here. All right, the next interesting thing we saw were these eco labs. Now these were described as equivalent to dungeons in other games. Vale, que van a ver como dungeons. Think of them as the vaults in Mira, eso de la nave cayendo que tienes que ir a cogerla. Lo decía por la fecha de Dune, ya, pero bueno, esto simplemente iremos informando. Yo haré algún billete y tal, iré recopilando todo lo que se vaya descubriendo y iremos esperándolo. Ya está. Si eres un clan grande tendrás la base literal a un lado de los recursos. Si eres pequeño a lo mejor te renta estar más alejado para no llamar la atención, sí. As a result, they began to unlock and uncover these locations. So yeah, these are like dungeons. There'll be distinct areas where you go in, you clear. Son como mazmorritas, entiendo, que es lo que os decía antes, que habrá zonas del desierto así, pues como que se descubren, de pronto hay un agujero y tú puedes entrar y hay dentro unas catacumbas con materiales y movidas, y que cuando pase la tormenta de arena pues todo eso lo cambia y de pronto pues hay otra mazmorrilla, por así decirlo, otra cosa por otro lado, diferente. Y eso es lo que hace que parezca todo vivo, yo creo. Ahora bichos, bosses. And they'll be inhabited by tons of NPCs from various enemy factions. Other times they'll be fairly undisturbed and instead give you various new interesting experiments, puzzles, and obstacles for you to try to overcome. And they did say here that this gives them the space to play with ideas and locations different from the standard deserts above, introducing new landscapes and environments that aren't just sand absolutely everywhere. In fact, in the one eco lab that they showed us, it was like a tundra-themed location. There was a ton of ice and like snow and frostbite all over the place. Hay un problema para este juego, es que todo es desierto. Y entonces, ¿cómo puedes hacer que el juego sea un poco más entretenido cuando en realidad Arrakis es todo desierto? Con esto. Que las catacumbas pues tengas una un poquito más verde, una un poquito más oscura, una un poquito más no sé qué. O sea, que las cosas bajo tierra sean las que igual tienes diferentes terrenos, por así decirlo. So yeah, these eco labs are going to let them deliver an experience that isn't just sand all over the place, which I think is really good because that's probably one of the concerns that people had with this game. Like, how interesting is it going to be exploring the desert for 100 hours? Well, with the eco labs, they are able to deliver eco labs, biomes. laboratorios ecológicos, porque la novela de Dune también es una novela con una reflexión ecológica muy potente. Al final, la esencia del libro y del universo es que hay un planeta, o sea, puedes hacer digamos, la conexión con nuestra realidad, es con un material concreto que se usa y que es muy valioso. Pues, imaginaros la gasolina o el petróleo, o ¿sabes? O sea, es una materia prima que solo está en ese planeta y que todos quieren y hay guerras por ellas. Pues eso es lo que pasa en la vida real. Y eso al final hace que la gente esté interesada por esa materia, pero también afecta ecológicamente al planeta. Y entonces es una novela profunda en cuanto a tiene un análisis social, aunque sea futurista y de ciencia ficción, tiene mucho de ciencia y de realidad, aunque sea en un mundo lejano, muy muy lejano, en una galaxia muy muy lejana. That aren't just sand and rock, right? So that's good. There was a stretch of combat here. We saw a few minutes of combat with two characters working together. This also showcased a few different abilities. We saw the Mentat class use this ability usar la habilidad de ver a las peñas. What abilities the enemies had. We saw a suspensor grenade, which caused enemies caught inside to float suspended in the air. And then we saw the Mentat class also use this like dash or blink style ability. Ojo, el Mentat tiene un blink. Towards an enemy. And then the final thing that we saw was an example of the spice hunt. So spice is at the heart of everything in this game. It's a super valuable resource. Claro, ese es el recurso que os digo. It's a currency, so you actually use spice to pay your taxes on the land and the base that you've built. But then also spice is used for some class skills and abilities as you progress and get more and more powerful. So spice has to be en los libros, los Mentats, las Bene Gesserit, ¿sabes? Todos los navegantes, que aquí no salen, pero todos usan la especia para
para mejorar sus poderes de premonición y tal. Harvested out in the desert, and that's one of the things drawing you into the sands. So at this point, we saw a pair of players prepare and go out to harvest Se one preparan such a of cosechar. these Esto es lo que os he spiced contado blue location. antes, porque me voy a pirar ya. Que es lo de que uno va en la nave, deja la cosechadora en el suelo, que es más lenta, y entonces tiene que estar farmeando mientras el otro protege. Eso está guay. I thought this game was visually pretty darn good looking. I'll also say El that mental. the particular build that we saw looked to have pretty solid performance. I didn't see any obvious Y dice frame que se veía drops or bastante bien, performance sin issues muchas at any caídas de point in the FPS ni nada. presentation. Now, of course, this was a pre-setup presentation. We also have no clue what hardware that the game was running on. It's likely they were from the sky. All this stuff looks and sounds really cool. Having to avoid the grab things we saw. Es que tener vehículos, tener armas, tener clases, todo eso puede dar mucho juego, ¿eh? Ojalá las clases tengan sinergias interesantes para que valga la pena hacer una composición variada con amigos, efectivamente. Debe molar mucho, debe molar mucho. O sea, ojalá sea así. O sea, a ver, tener un mentat que te dice las habilidades. Y también molará que todos los mentats no sean iguales. O todos los trupes o todos los Bene Gesserit, que no sean los acólitos de Bene Gesserit, que no sean exactamente iguales. ¿Sabes? Que tú puedes. Y Swordmaster, pues eso. Igual si tú te puedes hacer un poco trooper, un poco Bene Gesserit, pero con un poco no sé qué, pues te vas haciendo tu combinación. En la variedad está a gusto, que es lo que tiene el New World como su mayor exponente, sinceramente. Pues nada, señores, hasta es que acaba ya aquí. Tad rigid. It may still very well feel good to play. Las animaciones se veían un poquito rígidas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Un mentat con espadas. Guau, guau, guau. O un mentat Bene Gesserit, que es un poco el Wizard Shadrach, ¿sabes? No será un MMO, sino más bien un juego de supervivencia de mundo abierto compartido. Con un poquito de MMO, por favor, que a mí es lo que me gusta. Gracias, gracias. Pues nada, señores, si queréis el vídeo os lo dejo para que lo tengáis por aquí, por si queréis verlo entero. Yo me voy a marchar, que hoy toca kebab. O sea, hoy voy a explotar, sinceramente, pero es lo que hay. Y mañana recordar que es el cumpleaños de Tainim. Así que a ver si podemos felicitarla a todos. Y yo pues lo haré de una manera especial, ya tú sabes, papi. Pues nada, con esto nos despedimos. Y gracias a todos por estar ahí. Disfruten del fin de semana. Y ya sabéis, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente streaming. ¡Hasta luego! ¡Pro!